En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 20 de octubre de 2025. Antes de comenzar con el editorial, les recordamos que están abiertas las votaciones para que voten por su podcast favorito en iVoox, y pueden hacerlo, si es el caso, por este podcast para que podamos obtener el premio de la audiencia al mejor programa de actualidad política. Así que ya saben que tienen el enlace tanto en iVoox como aquí también los que nos están viendo en YouTube, en el comentario fijado. De vuelta a nuestra realidad, pues ¿qué quieren que les diga? Fin de semana de aquelarre guerra civilista por parte de la izquierda, que uno pensaría que vamos a ir pronto a elecciones. Lo que pasa es que las encuestas pues no les da. Que sepamos. Porque si convoca elecciones Sánchez, agárrense los machos. Eso es que hay agua. Tonto no es. Muchas cosas. Tonto no. Tampoco es un genio, ¿eh? No nos vengamos arriba. Pero en esa línea guerra civilista, reaparecía Pablo Iglesias. Y lo hacía en una cosa que... Uni de otoño. Uni. Con 50 años ya que tienen, pero ¿cómo que uni de otoño? Esto ya no. Pero los años han pasado. Entonces, resulta ya bastante ridículo ver a tipos de 50 palos, prácticamente. Vamos a la uni de otoño. Pero, hombre, por favor, no sé, dedíquese a otras cosas. Bueno, pues habían organizado este sarao. Es verdad que no había mucha gente, esto es cierto. Pero ahí, la retórica que introdujo Zapatero, porque esto viene de la victoria de esas elecciones, sobre sangre llegó Zapatero al poder y cabalgó sobre sangre para reavivar, pues en realidad, luchas que ya se habían enterrado. La generación de nuestros abuelos que se dieron la mano para olvidar la guerra civil y trabajar por una nación mejor, pues no, esa era una generación que había que despreciar, porque tenían un toque franquista. Entonces han llegado estas generaciones con Zapatero y compañía y pues sacaron los cadáveres para que así todos volviesen a ese conflicto social, que al final, si uno quiere dominar una sociedad, si está unida es más complicado. Ahora, si está dividida y completamente polarizada, pues es más sencillo. Y en ese contexto es donde nació Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fue el que introdujo el odio entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Fue él. Afortunadamente, porque ahora muchos lo ven y dicen, este tío... Bueno, a ver, este tío llegó a ser vicepresidente del gobierno. Y luego su partido tenía ministros, hay que recordarlo. Su mujer estaba ahí. Si no llega a ser porque odia tanto la nación que pretendía gobernar, que es España, no tengan la más mínima duda que hubiese ganado mayoría absoluta, ¿eh? Eso es lo que salvó a España de no estar gobernado por Pablo Iglesias. No se olviden. Las encuestas, antes de que naciese Ciudadanos, daba que ganaba las elecciones. ¿Qué pasa? Como odia tanto a España, pues hombre, mucha gente decía, hombre, es que este no... Pero su discurso lo apoyaba todo el mundo, claro, si es que estos los ricos... fíjate. Era el discurso populista, demagogo y simplón, que en un momento de crisis como la que estaba atravesando España, ahora también, pero ya nos hemos acostumbrado a estas tasas de desempleo, pero es cierto que tasas de desempleo que superaban el 30%. Es una locura. Pues en ese contexto llegó a ser vicepresidente del gobierno. Bueno, pues reaparecía y lo hacía para dejar un mensaje a la derecha. Para reventar a la derecha española y a sus activos políticos. Ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario. Pero para eso hay que tener agallas. Uni de otoño. Claro, Tolaro Caballero, pues en su momento, bueno, pero es que digas esto en la uni de otoño, pues ya quita seriedad a la amenaza. Pero fíjense, como digo, las palabras importan. Dice reventar. Reventar a la derecha, a sus activos políticos. ¿Quiénes son? Ahora conectaremos con David Alandete, porque preguntar a Donald Trump por España es un acto de traición y le ha montado una campaña alucinante. Pero la palabra reventar con el odio con el que lo dice, y luego también hasta donde sea necesario
¿Qué nos quiere decir Pablo Iglesias? Claro, afortunadamente, insisto en afortunadamente, es un cobarde, un miserable, que cuando le hacen un meme como rata chepudas, pues se viene abajo. Y dicen, ay, que me insultan. Este no va a hacer nada, porque es un cobarde. No va a reventar él a nadie. Pero quizás sí algún zumbao que esté por ahí, en la órbita de Podemita, que se traga ese discurso. Esto suele ser así. Los que llaman a ejercer la violencia contra el que piensa distinto, él se queda en casa, pero ya van los demás. La historia está llena de ejemplos así. Mussolini, la marcha sobre Roma, él se quedó en Milán. Dijo, bueno, ya me contáis, camaradas, a ver cómo va eso. Pero si os pegan tiros, que lo peguen a vosotros, yo aquí en Milán. Cobardes como este, como Iglesias, exactamente igual. Que vayan otros a hacer el trabajo sucio. Pero insisten afortunadamente. Que claro, vas a la uni de otoño, aplaudes, pero luego no te vas a ir a cazar fachas. Pero ese tono guerra civilista es el tono de un tipo que si fuese por él, pues estaríamos en la cárcel la mitad del país, cuando no bajo tierra. Y eso lo ha comprado esa retórica Pedro Sánchez, el Partido Socialista. Prueba de ello es que Óscar Puente, este fin de semana, estaba muy ocupado, ¿haciendo qué? Pues bueno, metiéndose con David Alandete, insultando al personal. Un ministro que dedica su tiempo, pues parece ser que a estar más en X que en otra cosa, que le ha humillado la inteligencia artificial de X, que es Grok. Dice, ¿pero esto cómo puede ser? Pues sí. A ver, Óscar Gután no es porque uno diga, ay, no, el eslabón perdido, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues le ponían esto en X, ministro, insisto. Le decía, Grok, ¿le puedes explicar a este pedante, en referencia a un usuario, ya saben, lo típico de un ministro, cómo se expresa, dónde y cómo se regula en España el pago en efectivo dentro de la administración pública? Bueno, pues Grok le contesta, le decía, en España la normativa general establece que los pagos de la administración pública se efectúan preferentemente por medios electrónicos. Es decir, que esto que nos está diciendo la PSOE, de que es habitual ir pagando con dinero en efectivo, pues no es así. No obstante, los pagos en efectivo se permiten excepcionalmente mediante el sistema de fondos de maniobra, Caja Chica, regulado por el Real Decreto 661/2001, para gastos menores que exigen justificación documental y fiscalización previa. Bueno, pues esto le respondía Grok a Óscar Puente, es decir, lo humillaba, lo dejaba en evidencia, tampoco es muy difícil. La inteligencia artificial ya hace cosas interesantes, pero estamos en la prehistoria. Pero es que la prehistoria vence a Óscar Puente. Es que, ¿qué quieren que les diga? Es Óscar Puente. Pero a esto se dedica. A acosar a los usuarios que dicen, oye, pero si está aquí que hay 90.000 euros que no están claros. Y dicen, no, es que esto es una práctica habitual, ir con sobres por ahí. Es lo que se está intentando vender. No les va a salir bien. El Supremo no piensa como Óscar Puente. Por lo que sea, sospecha igual que la inteligencia artificial de X, que esto quizás es mentira. Y luego en sus ratos también, pues amedrentando a periodistas libres como David Alandete. Insultándole. Un ministro del gobierno de España. Es esa retórica guerra civilista, esa llamada a la violencia contra el adversario político, o ya directamente contra el que no compre el relato, que hombre, que dices, a ver, es que ni un neandertal se cree esto, ¿eh? ¿Cómo? Que aquí todo se paga en efectivo. ¿Pero ustedes se creen que somos tontos? La respuesta es que sí, lo creen. Afortunadamente, con todo esto, hay una oposición que está enfrente y que está haciendo un trabajo excepcional. Y que está el tema de los autónomos, que salían hoy celebrando la rectificación. Pero antes de eso vamos a escuchar a Elma Saiz, porque hicieron un vídeo, en fin, vomitivo, que ahora lo veremos en la tertulia, poco menos que explicando que en realidad es que los autónomos, si no hay autónomos, mejor. Mejor.
Porque es que esto de los autónomos es de pobres. Autónomo, uno que se busque la vida. Dices, hombre, un autónomo es una bendición. Del Estado extrae pocos o ningún recurso prácticamente. Para las cuentas públicas, cuanto más autónomos, mejor, claro. Pero es precisamente el problema. No quieren que haya autónomos. ¿Por qué? Porque así, ¿cómo los vas a chantajear? ¿Cómo vas a conseguir comprar votos? Hombre, es mucho más fácil si tienes una sociedad empobrecida, salarios bajos. No han hecho nada para remediarlo, están encantados con este sistema. Y con ayuditas sociales, pues vas comprando la voluntad del personal. El modelo argentino, si es que esto está inventado, no, pues eso digo, si es que tontos, vale, puede que Sánchez no, pero tampoco es un genio, o sea, esto lo hemos visto, que la mera observación ya bastaría para decirme por ahí no. Pero el ser humano, desgraciadamente, muchas veces no funciona así, tiene que vivirlo en sus propias carnes para cambiar de opinión. Bueno, pues entonces rectificaba, porque Esquerra y Sumar, muchos decían, están en contra, no, perdón, un momento, está en contra de subir la cuota autónomo a los que ganan menos del salario mínimo interprofesional, a los que lo superan mínimamente. Y esa es la rectificación, ¿eh? Tampoco se crean ustedes. Entonces, salía diciendo que no, que ella, claro, que ¿cómo no va a comprender a los autónomos? La que más. Conozco muy bien el colectivo y nada que se proponga, por mi parte, va a buscar el perjudicar al colectivo. Todo lo contrario. Sé muy bien lo que supone levantar todos los días la persiana de un negocio, dinamizar el mercado de trabajo y emprender en este país. Nadie que levanta todos los días la persiana habla de dinamizar el mercado de trabajo. Eso ya se lo garantizo. Nadie. Esto es una cosa de Elma, que claro, no ha levantado nada nunca. Pero, como digo, esta rectificación, algunos la celebraban. ¿Incluido quién? Incluido Juan Bravo. Este es el que lleva los asuntos económicos del Partido Popular. Y luego está el Lorenzo Amor que va por ahí circulando y dice que representa a los autónomos. ¿Y usted cómo me va a representar a mí? Que también decía, hemos evitado el sablazo. ¿Sablazo? Bueno, este era el tuit que ponía Juan Bravo en referencia a esa noticia. El gobierno retira su propuesta de cuotas para autónomos y plantea una alza mínima en 2026. O sea, ya el propio titular de la agencia EFE te está diciendo que hay un alza mínima en 2026, que no en 2027-2028. Pues sale Juan Bravo, el que lleva los asuntos económicos del PP, el PP liberal. Solo aciertan cuando rectifican. Dices, pero hombre, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que solo aciertan cuando rectifican? Es que lo de los autónomos es una cosa increíble lo que llevamos sufriendo en los últimos años. De hecho, el pasado programa que hablamos de los autónomos, muchos dejaban constancia de lo que ha sido su vida como autónomo, luego muchos han dejado de serlo porque dicen, es que esto es imposible. Y los que siguen siendo, en los comentarios explicaban su experiencia. Claro, que Juan Bravo diga, solo aciertan cuando rectifican, cuando dicen, vamos a ver, hace 2 años, con el voto favorable del Partido Popular, subieron las cuotas un 100%. Un 100%. Ahora, con esta rectificación, van a volver a subir. ¿Y esto es un acierto? Pero, hombre, hay que ser, ¿eh? Y Lorenzo Amor por ahí diciendo, ¡ay, mira, hemos ganado! Pero que habéis ganado vosotros, que vivís de las cuentas del autónomo, que le robáis todos los meses, el autónomo no ha ganado nada. ¿Pero qué cojones están celebrando? Es que es un delirio lo de este país. Y estos son los que te están vendiendo ahora un plan para autónomos. Feijóo se ha tirado todo el fin de semana haciendo el ridículo, porque claro, pues es lo suyo. Decía, no, vamos a hacer que los autónomos que facturan menos de 85.000 euros no tengan que pagar IVA. Dices, mira, para empezar, esto no es una propuesta tuya, es una directiva europea que aquí, como no, el gobierno hace lo que da la gana, no se ha aplicado. Pero el autónomo, simplemente, otro de los trabajos que hacemos es servir de recaudador del Estado. Pero el IVA, lo que sí que puedes venderlo es por la parte, hombre, pues que es más competitivo. Vale. Pero es que no saben ni cómo funciona. Y es que además les da igual. Porque solo así se puede explicar el tuit de Juan Bravo. Lo de Lorenzo Amor es un tipo que de verdad, un ser ridículo y grotesco que va a ir por ahí circulando desde hace no sé cuántos años diciendo que representa a los autónomos. No sé de dónde ha salido. Será una cosa así rollo la COE. Son ese tipo de, no sé, organizaciones que deberían estar cerradas. ¿A mí cómo me va a representar Lorenzo Amor? Que me han subido un 100% la cuota autónomo y ahora me la van a volver a subir. ¿Pero tú qué me vas a representar? Y el otro Juan Bravo, el ala liberal.
Pero de verdad, o sea, ¿qué nos están contando? Hay que ser, como le gusta decir al Partido Popular, hijo de fruta para defender esta rectificación. ¡Comenzamos! Una de esas partes afectadas, ya hablábamos de la parte política, la parte social, la parte judicial y la mediática. David Alandete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a intentar explicar brevemente qué es lo que pasó, porque mucha gente seguramente no tiene Twitter, X, que llaman algunos ahora. Claro, tú de pronto estás en Estados Unidos, habitualmente preguntas directamente a Donald Trump y de repente ves que hay un ministro que te está insultando por preguntar. Bueno, sí, efectivamente, o sea, es algo increíble, ¿no? O sea, yo hago mi trabajo aquí, cuesta tener credenciales en la Casa Blanca, es algo que te lleva un trabajo de años. Yo llevo en esta etapa desde el 18 trabajándome mi presencia aquí en la Casa Blanca. Llega Donald Trump, le preguntas, haces tu trabajo, le trasladas preguntas, yo creo que bastante pertinentes, ¿no? Porque el propio Trump espontáneamente dice que quiere echar a España de la OTAN, sin que nadie le pregunte, ¿eh? Entonces, o sea, yo creo que eso merece hacerle preguntas, además de seguimiento, porque yo la pregunta que le hice el viernes pasado era, señor Trump, usted no puede expulsar a España de la OTAN. Y él mismo decía, no, yo le dije no, o sea, le estaba contando yo a Trump que eso no se puede hacer, ¿no? Y le dije que qué pensaba hacer. Y de repente veo que el ministro Puente sale en una campaña concertada, o sea, completamente concertada, todos en tromba, y sale y empieza a decir que yo soy un operador político, que soy un agitador y que estoy siempre preguntando lo mismo para dañar a mi país y que básicamente me viene a llamar traidor, un vendepatrias, ¿no? Increíble, o sea, una degradación absoluta de las instituciones, un ataque a la prensa por hacer una pregunta y lo más, para mí, vomitivo y nauseabundo es que ha habido periodistas que se le han sumado al ministro a criticar que un periodista pregunte, ¿no? Y a decirme lo que tengo que preguntar, ¿no? O sea, increíble, increíble. Sí, o sea, el linchamiento viene porque tú le preguntas efectivamente, bueno, está en tu cuenta de X, la pregunta que tú le haces a Donald Trump y la respuesta de Donald Trump. Claro, en realidad lo que revela es que como no pueden controlar la respuesta del presidente más importante del mundo, que es Donald Trump, pues la imagen que tiene de España buena no es. Entonces, por eso te dicen, no, es que eres un antipatriota. Oiga, no sé, me parece que es muy relevante, como tú bien comentabas y señalabas, que Trump diga que España ha sido desleal con la OTAN. Sánchez se ha cargado la relación bilateral. Y es Sánchez. Porque aquí, en el 17, vino Rajoy y una sintonía estupenda con Donald Trump. Yo entonces trabajaba en El País y El País le dio duro a Rajoy por decir que, bueno, que estaba aquí con Trump en el 17, acababa de llegar al poder... o sea, criticando a Trump y criticando a Rajoy por estar bien, pero al fin y al cabo, Rajoy trató de salvar la relación bilateral a pesar de que Trump pues, sea un anti-atlantista, un anti-europeo, bueno, todo, ¿no? Pero claro, Sánchez nos ha metido en una serie de líos tremendos, ¿no? Primero, el boicot a barcos estadounidenses que van a Israel nos ha costado una investigación. Su llamada al boicot a Israel para solucionar el conflicto en Gaza ha sido inútil, porque al final ha sido Trump el que con otras estrategias ha conseguido ese alto el fuego, ¿no? Después, estamos arriesgándonos a aranceles por una falta de gasto en defensa que el ministro Puente dice que es supuesta. No. Somos el único país en la OTAN, el único, pero es que Luxemburgo, etcétera, que no va a llegar al 5% del Producto Interior Bruto en defensa de aquí a 2035, que también es 10 años, con una guerra abierta en Ucrania, siendo la frontera en el Mediterráneo ante el yihadismo, ¿no? Entonces Trump dice, bueno, pues habrá que tomar un castigo. Dice que se va a echar a España de la OTAN y yo le digo, no, usted no puede echar a España de la OTAN. Dice que va a poner aranceles porque le preguntó a un compañero de la agencia EFE y no puede poner aranceles solo a España, los tiene que poner a toda la Unión Europea. Entonces yo solo le doy seguimiento a eso. Como Sánchez va a tener un castigo de Estados Unidos, su equipo, su mamporrero o el palmero este que tiene ahí de ministro de Transportes, Óscar Puente, viene a decirnos que esto es, el problema es la pregunta, ¿no? Pues, oye, no es la pregunta, son los hechos que hay detrás de la pregunta. Pero hay otro detalle también muy interesante, David, que comentabas tú antes, que no solo es el ministro, que ya es escandaloso que un ministro esté haciendo estas campañas, sino no uno ni dos, numerosos periodistas sumándose al linchamiento.
Periodistas. Es algo que a mí me llamó la atención un ex compañero mío del periódico El País que se llama Miguel González, corresponsal diplomático al que yo conozco de hace mucho tiempo. De hecho, yo era su jefe y le editaba las crónicas que necesitaban edición, sinceramente. Y que nunca me perdonó que yo le editara las crónicas. Pues chico, el trabajo de un editor es editar, ¿no? En un periódico siempre el responsable de los titulares y las portadas son los editores. Pero eso a él no le gustaba. Bien. A nadie le gusta que le cambien las crónicas, sobre todo si tienen faltas de ortografía. Pero aparte de eso, lo que vino a comentar, que yo entiendo que tiene un resquemor conmigo de hace tiempo, es que ¿cómo se me ocurre que estoy obsesionado? ¿Cómo se me ocurre preguntarle a Donald Trump? Un periodista, un corresponsal diplomático del periódico El País, pero ¿de qué estamos hablando, no? Y luego me dice en un comentario que él es patriota, que él sobre todo defiende a su país por encima de... O sea, defiende a su país o defiende a los políticos que le vienen filtrando documentos desde hace décadas para no incomodar al poder, para no incomodar a Pedro Sánchez. Eso es, ¿no? Me parece escandaloso que un periodista del primer periódico, o que era el primer periódico de tirada nacional en España, esté acusando a un compañero en otro periódico sin que yo a él le haya dicho nada, de hacerle una pregunta a Donald Trump. Yo entiendo, Jano, que lo que pasa es que, no sé, deben estar molestos porque no son ellos los que preguntan o porque aquí no se pregunta de esos temas si estás de la cuerda del gobierno y se pican y vienen a criticarme a mí, que yo trabajo en otro periódico. Se lo dije a Miguel, al que conozco, le dije, a mí déjame en paz. Yo trabajo en el ABC y en la COPE. Tú trabajas en El País, haz tu trabajo y olvídate de mí. Pero no, ahí sigue, todos los días, comentándome. No sé si es una obsesión, ¿no? Claro, es que además también esto hay que tenerlo en cuenta, porque como bien dices, trabajas para ABC y para COPE, y eres el corresponsal de ellos en Estados Unidos, pero claro, si les preguntas por Burkina Faso, pues hombre, quizá te dicen, oye, pero ¿qué haces? Pregunta por España, que es lo que nos interesa, además. Es que, oye, claro, que respondería, Yo tengo aquí compañeros, Jano, que le han preguntado a Trump de Turkmenistán, Ruanda, Tayikistán y... O sea, le puedo preguntar, no sé, si quiere Miguel González o el ministro Puente que me den una lista de cosas que preguntar, no sé, si quieren saber el desempleo en Nebraska, si quieren saber del conflicto interno en Burundi o algo así, pues que me pasen las preguntas y entonces todo será para salvar al gobierno. ¿Sabes lo que pasa? Que tampoco les gustarían otras respuestas. Si yo le preguntara al presidente Trump sobre cuál es su opinión y cuál es el valor que le da la estrategia de Pedro Sánchez para resolver el conflicto en Gaza, no les gustaría tampoco esa respuesta. No quieren que pregunte sobre España. Punto. Lo cierto es que Sánchez quedó esquinado del proceso de paz en Gaza. Fue invitado a una foto y no se le invitó a la cumbre con Meloni, con todos, ¿no? Estaban todos los líderes europeos menos él. Entonces está pues amargado, molesto, y ahora pues al único al que le puede dar es al eslabón débil, que soy yo, que soy un periodista. Afortunadamente y gracias a Dios tengo el apoyo del 99% de la profesión, por lo que he visto en redes estos días. Así que bueno, los demás que sigan, ¿no? Sí, apoyo masivo el que has recibido. David, última pregunta. Esto no te pilla de nuevas. Ya en tu fase en El País, Sánchez ya te llamó en más de una ocasión sin ser presidente del gobierno. Claro, esto también hay que tenerlo en cuenta. Increíble, macho. O sea, me pide mi cabeza del País. Me exige que le cambie un titular. El titular, lo hemos comentado tú y yo alguna vez, era el PSOE acepta la cadena perpetua, porque lo firmó. Me llama a gritos para que le cambie el titular. Le digo que no pasó por ahí. Un titular de Fernando Garea, un periodista. Se la guarda. Moción de censura y a mí indirectamente me anuncia Ábalos que me van a despedir. Me despiden del País, del director adjunto. Bien, me busco otro trabajo en el ABC y en la COPE. Y aún así le sigue molestando y ahora me pide que censurarme. O sea, no le basta con echarme de un periódico, ahora quiere que me censuren las preguntas. Pero, o sea, estamos en un delirio. Mira, el viernes yo le pregunté a Trump por otra cosa. Le pregunté por Venezuela, que no sé si lo has visto, pero dijo fuck around, joder, sí, en la sala del gabinete y nos quedamos todos como wow. Y me lo dijo a mí, ¿no? ¿Cómo es posible que reaccione peor Sánchez que Maduro? ¿No? O sea, tenemos un gobierno que tiene más celo del control de los medios que un dictador sanguinario. Es un hecho, o sea, es exagerado, pero es tal cual, ¿no? Entonces estamos en tal nivel de degradación en España que en cuanto a los medios, que bueno, oye, no sé exactamente qué solución tendrá esta más que seguir aquí. Y hoy, por cierto, sigo preguntando. Esta mañana he visto al presidente del Consejo Económico aquí en la Casa Blanca y le he vuelto a preguntar por España, porque además yo, cuanto más me dicen que no haga algo, lo voy a hacer más. Así que la lleva clara Sánchez y Puente.
Así debe ser, David. Es que al final, claro, es que la campaña es de no creer. Es un periodista preguntando, corresponsal de ABC ¿Cómo y se COPE atreve? sobre España. Bueno, ¿Cómo se atreve? No, es tremendo, ¿no? nunca he visto. Pues nada, David, ya sabes que tienes todo nuestro apoyo, que además te podemos seguir tenemos el privilegio de contar contigo desde este mes de septiembre en Big One Plus con tu informe Alandete que haces cada semana. Y en total libertad. Y dentro de poco, sí, haces lo que te da la gana. Y dentro de poco aquí, que vas a venir por España. O sea que cuando Así estés es. por aquí, estamos aquí en la mesa y comentamos más en Fantástico. profundidad este problema. Muy bien, muchísimas gracias. Cuídate mucho, fuerte abrazo. Hasta luego. Pues esto es lo que ha pasado. Digan, ¿cómo puede ser? Es exactamente lo que ha contado David Alandete. Un corresponsal que le paga ABC y COPE, que pregunta al presidente de Estados Unidos sobre España. Y esto es lo que no puede ser. Dime sí, venga, ¿y qué más? Porque claro, las respuestas, como no las pueden controlar, pues entonces viene ese linchamiento al que ha sido sometido. Esto es España. Nos vamos ya a las noticias del día. Recibimos una semana más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues aquí, al Te borde he notado un poco alterado. borde de un ataque de nervios. Pero ¿cómo no estarlo? Es que joder, macho. Bueno, pero han logrado que rectifiquen, Jano. Sí. Han frenado al gobierno. Sablazo. Lorenzo Amor, ese hombre. Digo, pero que claro, va por ahí diciendo, yo represento a los autónomos. sí, sí. ¿Me has de representar tú? Hemos conseguido, pero ¿qué cojones? A mí nadie me ha llamado. No te han consultado. No, a mí No, nadie me ha eso. dicho, ¿te parece bien? No. ¿Qué seres hay por ahí? Es como el de la COE, Garamendi y tal. Garamendi, No, sí. yo represento a los empresarios. ¿Qué vas a representar? Que previamente estaba en Cepime también, otra patronal. Sí, una pequeña y mediana empresa. son los liberados sindicales, pero a la inversa. Ujú. O sea, con otro nombre, pero se dedican Sí, al mamoneo. Exacto, Y es ya en está. Palestina encima, como los, Sí, los más líderes, aseados. un pelín más aseados, pero bueno, al Sí. final pues... Bueno, Factoría Moncloa. Seguimos Es con que las joder. ocurrencias, ¿eh? O sea, lo del Es que conejo en la así- chistera... Así es- no podemos empezar una semana, Juanín. Bueno, a ver, cabreados, pero con cierto humor, Jano, porque es que si no nos vamos a volver locos. O sea, es un ejercicio cada lunes, ¿no? Empezando la semana. Bueno, ¿por dónde nos van a salir, no? La semana pasada o la anterior con el tema del aborto, luego tenemos, pues ahora también lo de los autónomos, y ahora pues ha llegado lo de eliminar el famoso cambio de hora, que esta semana pues nos toca ya cambiarlo al horario de invierno. Dice que la última vez porque Sánchez ha decidido que ya no le gusta. Que él no Que le no ve le gusta sentido. a él, Sí, no le dice, gusta a él, yo claro. ya no le veo Claro, sentido. entonces, Kim como él no Jong le ve Sánchez sentido, no le ve exacto. sentido. El Nunca lo ha amado- tenido, pero bueno. El amado líder, pero bueno, amanecíamos esta mañana con un vídeo de nuestro querido presidente del gobierno sobre este asunto, que ha planteado pues este lunes en Bruselas la eliminación definitiva del cambio de horario estacional en la Unión Europea. Hablamos de una práctica que se aplica ya desde hace más de 4 décadas y que según Pedro Sánchez ya no cumple los objetivos para los que fue concebida. Se apoyan en 3 argumentos para impulsar el debate. Aseguran que en España el 66% de la población quiere acabar con esta práctica. Por otro lado, tenemos la falta de evidencia científica que señale un ahorro de energía significativo y las consecuencias negativas para el bienestar del ciudadano en general. El jefe del Ejecutivo pues vuelve a sacar este tema a debate justo esta semana cuando decimos, como estamos contando, se va a pasar del horario de verano al de invierno, la madrugada del sábado al domingo. Así lo comunicaba Pedro Sánchez en este vídeo que ha publicado en redes sociales. Escuchamos. Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez, y francamente yo ya no le veo sentido. En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético, y lo que sí nos dice la ciencia es que trastocan los ritmos biológicos 2 veces al año. Es que esto es tremendo. Este año ya no se ahorra energía. El año pasado sí, pero este ya no. Claro, este año pues la evidencia Este ya no. científica ha dado un giro de 10.000 grados y ha dicho pues que esta vez pues ya no se puede ahorrar energía. Impresionante. Claro, es que cuando venimos los lunes es durísimo. El programa más duro es el lunes porque recoges todo lo del fin de semana. Claro. Y había mítines en Andalucía, bueno, la uni de otoño de Podemos, fundamental. Bueno, eso ha sido el Sí, prime, ¿no? Que claro. se dice ahora, sí. O sea, tú no puedes alentar al personal a cazar fachas cuando tienes detrás un letrero que pone uni de Uni, otoño. claro, Pues ¿Qué claro. mierda es esta? ¿No? Pero bueno, estaba María Jesús Montero, que yo creo que cuando baja a Andalucía algo le dan. Porque sí, o sea, aquí en Madrid es verdad que es fuerte el tema, pero cuando baja es una cosa impresionante.
Pues hay encuestas. Y por lo que sea, pues no están sabiendo valorar la importancia que tiene María Jesús Montero en nuestra era. No, porque es que está hundiendo todavía más el suelo de la PSOE. O sea, el principal titular es que en este caso Moreno Bonilla tendría en riesgo, se le pondría en riesgo esa mayoría absoluta de la que goza ahora mismo en Andalucía. Ojalá la pierda, porque la primera legislatura hizo algo, esta directamente ha dicho, bueno, pues voy a las ferias a saludar y ya está. Y así, eso ha sido todo lo que ha hecho. Pues desde luego no le está saliendo bien el asunto, porque es lo que ha publicado el CIS andaluz, el conocido como CIS andaluz, este lunes, que ha sido el primero que recoge que Moreno Bonilla podría perder la mayoría absoluta que mantiene desde junio de 2022. Se confirman varias tendencias, además de esta, una que es consecuencia directa, que es el auge de Vox, y por otro lado, la consolidación del hundimiento del PSOE, que mira que era complicado, PSOE andaluz, a manos de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, de Pedro Sánchez, que es María Jesús Montero. Vamos a ver cómo quedaría el mapa electoral en Andalucía. El PP obtendría el 40,7% de los votos frente al 23,3% que obtendría el PSOE. Ahí vemos también a Vox, que subiría con el 15,9% de los votos. Vemos los 56 del PP, la horquilla, los 55, que son los que dan la mayoría absoluta, y de esta manera, pues digamos que Andalucía está en una especie de pre-campaña electoral de cara a esas elecciones que, si no se adelantan, pues se va a celebrar el año que viene. Ahora, Sánchez es el peor jefe del mundo. A todos, además, los que más lo defienden son los que lanzan a morir, pero sí. Es increíble. Esa es la recompensa. Te quiero tanto, que te voy a mandar al peor sitio del mundo para que en fin, que te inmoles ahí políticamente hablando en Andalucía, Comunidad de Madrid. Luego les oyes hablar a esta gente y piensas que van a arrasar, ¿no? Óscar López, cada vez que le escuchas en un mitin del PSOE, parece que son segunda fuerza política, y es que son tercera fuerza política. Y dices, salgo a ganar Madrid y tal. Bueno, pues sí. Bueno, Óscar no creo que haya ganado nunca nada. No tiene pinta de ganador. ¿El parchís en casa tampoco? Yo no lo veo. Yo creo que no. Que le va puleado por su querida abuela, seguro. Que sería mejor persona que él. Sin conocerla, me la juego. Sin duda alguna. Teresa Rivera, esta sí que ha dicho, bueno, que me voy a Europa, qué pena todo. Y se ha ido. Todavía más. Sí, pero que eran más de $500,000 de euros al año, creo. Pues lo busco ahora para ponernos más de mal humor mientras cuentas la noticia. Yo cabreo a los telespectadores que siempre me dejas los peores cortes e intervenciones de nuestra clase política. Bueno, pues Teresa Rivera ha reaparecido en España en un foro patrocinado, o casualidad, por el grupo Prisa, la vicepresidenta. El cargo completo es vicepresidenta ejecutiva para una transición limpia, justa y competitiva de la Comisión Europea. Pues bien, ha defendido sus ideas en ese foro, asegura que ante el auge de lo que ella califica de extrema derecha y populismo a ambos lados del Atlántico, Europa está obligada a ser el faro, lo he dicho textual, el faro de luz, esperanza y coherencia. Un ejemplo para el resto del planeta, recalca, y que esa lucha pues tenía que ir de la mano de una defensa a ultranza de la economía verde, que sin eso no hay ningún tipo de futuro garantizado. Y ha metido en ese mismo saco pues un montón de cosas. Esto es lo que ha expresado, verbalizado Teresa Rivera. Sin una economía verde no hay futuro. Pero no hay futuro ni económico, ni de progreso, ni de democracia, ni de generación de valor para que haya servicios y oportunidades para los europeos, ni para la geopolítica, la coherencia o la paz en el mundo. Y es verdad que vivimos una oleada de activismo antiagenda verde y anticiencia. Quizá también distorsionada por ese efecto amplificador de unas redes sociales o unos contenidos digitales que confunden verdad con opinión, datos con mentiras. O que se cuestionan esas verdades. ¿Pero qué verdades si son mentiras? Que venden ellos, claro, supuestamente. Claro. Por eso digo que... Juanín, a ver, agárrate a la mesa. Vale, venga, vamos a ver. Esta, que han visto ustedes ahí, y seguro que muchos la recuerdan porque lo más importante que hizo, ¿te acuerdas ese baile en un meeting que parecía terrible. Una animadora de estas de crucero, pero baratísimo? O sea, de estos que te dicen, mira, por 20 pavos te llevamos por todos lados. El más básico de todos. O sea, el plan básico, y hay una animadora ahí que intenta animar a la gente. Pues esta que debería hacer eso, debería ser su trabajo, bueno, gana 424.236 euros. Qué barbaridad. Repito la cifra. 424.236 euros. Teresa Rivera. Qué vergüenza. Demócrata.
Eso Demócrata. Sí, 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 sí. La que dijo que iba a visitar Valencia, por cierto, que se va a cumplir un año Al final. del aniversario de la Dana y no se ha dignado aparecer por ahí. Y parte de muchas de las cosas que ocurrieron. Responsabilidad suya directa. Responsabilidad suya directa. Sí, en un país serio estaría encarcelada, o eso, en un crucero en el Mediterráneo. Pero no, está aquí cobrando 424.236 la Europa que nos hemos dado. Qué barbaridad. Bueno, vamos con Francia, que esto ya le roban, o sea, el país está perdido, pero es que también le roban hasta las joyas, o sea, que lo de Francia. O sea, como leía por ahí ya de forma maledicente, decía, es que ya es un ex país Francia, o sea, ya lo que le está ocurriendo, es que es tremendo. O sea, sí, no, es, lo que es le increíble, faltaba. o sea, esta historia ya se ha iniciado otra nueva batalla política en Francia, o sea, fuera de la Asamblea Nacional, pero claro, ha derivado en otra crisis. Ni presupuestos ni joyas, ¿eh? No, nada, absolutamente nada. Bueno, el golpe que ha sufrido este domingo el Museo del Louvre pues se califica ya como el mayor robo en la pinacoteca en un siglo, un atraco que ha superado la propia ficción, las propias películas, ¿no? El valor de las piezas sustraídas es difícilmente calculable porque forman parte de la historia de Francia y, bueno, la gran pregunta que le asalta a todo el mundo es cómo han podido hacerlo sin que nadie se enterase o les pillasen. Los asaltantes pues quebraron la seguridad del museo más visitado del mundo, dieron el golpe en 7 minutos y huyeron en motos de gran cilindrada. Se ha abierto una investigación por robo en banda organizada y de momento no se ha encontrado a los asaltantes. De las 9 piezas robadas, la policía ha encontrado una y porque se les cayó a los ladrones por el camino. Vamos a escuchar ahora, o van a escuchar al ministro del Interior de ese país, Gérald Darmanin, que reconocía que lo único que es que es para tomárselo casi a risa. Lo único claro en todo este asunto es que han fallado. Esto es lo que ha dicho. Question qu'on peut se poser, qui est un monte charge sur la République, oui. C'est une question qu'on peut se poser. Pour avoir été ministre de l'Intérieur, je sais qu'on ne peut pas faire non plus la sécurisation totale de tous les lieux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons failli, puisqu'on est capable de mettre un monte charge en pleine rue de Paris, faire monter des gens en quelques minutes pour récupérer des bijoux inestimables et donner une image déplorable de la France. La verdad es que reconocer eso, Jano, en fin, es fuerte, ¿eh? Francia. Me parece una locura. Yo no sé si llegaste a ver el vídeo, cómo se cuelan por esa parte lateral y que se esfumen como si no hubiera... En fin, a mí me parece... Sí, la luz del día, o sea, nada... Hubiese sido también muy fuerte de la otra manera, pero es increíble. Francia, sí. Francia en estado puro. Habrá respirado Le Cornu, dice, por lo menos no ha pasado a mí nada esta semana, porque el pobre habrá tenido un respiro, nos han robado patrimonio nacional. Sí, esto ya que se encargue otro. Pero que se encargue otro del marrón. Sí. En fin, nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Luca Costantini. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. Estábamos comentando que los lunes son durísimos. Estamos comentando que son un resacón, para ser más sí, es verdad. Era esto. Resacón informativos. Bueno, porque, claro, hay todo, ¿no? Lo que queda del fin de semana, más lo que queda la semana pasada, porque todavía el lunes, ¿no? También a nivel informativo para los periodistas el lunes siempre es de arranque, ¿no? O sea, cuando estás con la Vespa en invierno, que le das con el pedal para que no... Yo recuerdo eso en la época del instituto, pero bueno, me ha quedado esta imagen. No, que vas, es extraordinario. Nosotros reivindicamos ese mundo. Sí. El de la Vespa ahí que no arranca. Con el frío sí, ahí, sí. sin casco, sin guantes, claro. en la época de oro. Rubén Arranz, ¿qué tal? Muy bien. La verdad, también un poco con la Vespa. Es verdad, esta mañana lo pensaba, además, en este momento que estás esperando ya el golpe de frío, que se acaba el buen tiempo, y eres periodista, eres un pringao, el lunes ya dices, ¿qué voy a publicar hoy? Cuando llegue la reunión de temas, me pregunta el jefe qué, y se nota un poco el peso. Pero bueno, bien. He estado en Valladolid el fin de semana, he comido muy bien, Valladolid, estupendo. Y nunca hablo bien de lo que como, generalmente, pero esta vez he comido muy bien. ¿Qué has muy comido? Contento. Pues mira... esto, pues nada, más de un pincho de lechazo. No era un pincho de lechazo, lo voy a explicar. Es susceptible de críticas, porque siempre critico estas cosas, pero a lo mejor he caído en lo que yo mismo critico. Le había nombrado el pincho campeón del mundo. Se ha puesto de moda como los pinchos un poco elaborados allí, las tapas. Entonces era una especie de rol, lo llamaban, y ahí la polémica, porque generalmente lo que tiene esa denominación es terrible. Bueno, hojaldre con carne de lechazo, lo habían juntado y le habían dado un premio al campeón del mundo de tapas. Claro, esto es como el premio del rey del cachopo. Organizado por ellos, exacto. Pero estaba bien, la verdad. Sé que es un poco polémico,
pero estaba muy bien. Bueno, así que estoy contento, satisfecho. Sí, no, eso se salva, ¿verdad, Luca? Hoy lo salvamos. Sí, pero ya es la segunda vez, ¿no? Sí. Que hace como... Esta estaba al borde. Esta estaba al límite. Esto sí, ¿no? La otra vez que era una la de diosa jamón de Mercadona. y ahora no sé qué rol del contextualizar para Hermenegildo, que quizás no hubiese el problema de Lucas, que me metí con la comedia italiana y desde entonces está sí, yo la venganza la tengo siempre debajo de la mesa y cuando como buen italiano. Hermene, ¿qué tal tu finde? ¿Qué tal, Jano? Pues mira, ni comida italiana ni lechazo, pero bueno, la verdad es que la comida italiana es bastante fácil, ¿no? Agarras unos espagueti. Hombre, a ver, ya empezamos. Dale de Vespa, ahora ya. Yo te he apoyado. No, a mí me gusta la comida italiana, Luca. Y las gyozas, yo no sé esto, mira. Las gyozas a mí eso me parece que son unas empanadillas, una cosa ahí medio rara y tal, ¿no? Pero no, yo generalmente todo lo que lleve hojaldre, frito y tal, procuro evitarlo. Sobre todo porque no sabes lo que... Es como las croquetas. O sea, yo las croquetas no me termino de fiar. Gente dice, las mejores croquetas del mundo. Mire usted, yo lo de la croqueta no me deja tranquilo, ¿no? Y la comida italiana según las zonas, ¿no? La croqueta te deja intranquilo, duras declaraciones. Bueno, digo la croqueta según el sitio me deja intranquilo. Pues ¿no? yo al revés, yo veo croqueta y digo, esto no falla. Complicado comerte una croqueta que digas... Es como el informe semanal, ¿no? Ahí van metiendo todo y tal. Es como la Magdalena de Proust, ¿no? En vez de la preocupación. Te evoca otro tipo de cosas, sí, efectivamente. Bueno, no sabemos si en la uni de otoño de Podemos sirvieron croquetas, porque eran pocos, ¿eh? O sea, tampoco hubiesen hecho un gasto muy elevado para dar de comer. Había menos gente que típica función de estas de barrio, de teatro... Que, pues muy poquita gente. ¿Te has enterado de si lo han subvencionado? Pues seguro que tiene lo doy por ha hecho, pagado ¿no? El Parlamento Europeo. Fíjate. O sea, en el cartel tal ponía, claro, financiado por el Parlamento Europeo. De hecho, ellos lo han como vestido como si fuera un acto de la izquierda alternativa europea y el grupo parlamentario. Pero era muy divertido porque debajo ponía el Parlamento Europeo no se hace responsable de todo lo que se diga o se haga durante... Eso es así. Eso no me he dado cuenta. Ver, es público, vamos. ¿No? Bueno, pues vamos con esas declaraciones de Iglesias que reaparecía. Recuperamos, Juanín, el guerracivilismo. En esa uni de otoño, Pablo Iglesias pues ha dado un paso más en su obsesión por el control de los jueces y los medios de comunicación y se ha ofrecido abiertamente al PSOE para reventar estos activos políticos de la derecha española, con medidas para dominar el Consejo General del Poder Judicial o para condicionar las licencias de emisión de las televisiones. Pablo Iglesias. Para reventar a la derecha española y a sus activos políticos. Ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario. Pero para eso hay que tener agallas. Claro, es que cuando se abre el plano y ves uni de otoño, hombre, esto con Largo Caballero a lo mejor, pues... Con la pasionaria y Largo Caballero... Sí, estos iban en serio. Tenías que palparte la ropa porque lo que le dijo la pasionaria a Calvo Sotelo, estas son las últimas palabras que usted pronuncia aquí. Habla por última vez y luego ahí tenías, bueno, pues eso, la escolta de Prieto, es decir, policías que lo sacaron de su casa y le pegaron un tiro en la nuca y lo mataron. Y a Gil Robles, que era, o sea, por poner hacer un símil con lo de ahora, pues imaginemos que Calvo Sotelo era Santiago Abascal y que Gil Robles era Núñez Feijóo. A Gil Robles no lo agarraron porque esa noche no durmió en su casa. Es decir, ese es el discurso y además haremos lo que haga falta. Y cuente usted conmigo para lo que haga falta. ¿Cómo que lo que haga falta? Pero si aquí no te has sometido a unas elecciones y las has perdido. ¿O es que qué pasa? ¿Solo la democracia funciona cuando gana la izquierda? Y cuando gana la derecha... Asturias 1934, tengo que montar una revolución contra los fachas y deshacer los activos de la derecha. Y mira, yo creo que una de las cosas mejores que tiene un Estado de Derecho es la independencia judicial. Y es paradigmático que todos los totalitarismos y todos los dictadores lo primero que quieren hacer es dominar los jueces y los medios de comunicación. Con lo cual, Pablo Iglesias, eres un totalitario, eres un proyecto de dictador. Eso sí, no te vas a quedar más que con 5 diputados en las próximas elecciones. A ver si es verdad, llegó a ser vicepresidente. Es que claro, ahora lo vemos ya muy... está hecha a perder. Bueno, vicepresidente y en las encuestas en su momento
hasta que surgió Ciudadanos, lideraba las encuestas. Yo siempre digo que si no llega a presentarse con la bandera de España detrás, el mismo discurso, pero no anti-español, hubiese ganado con mayoría absoluta. Sí, eso... Luca y luego tú, Rubén. Eso, bueno, si me hablas de la historia de Podemos, te puedo dar algunas claves. Esto, efectivamente, uno de los libros, ¿no?, que he publicado sobre Podemos. La tesis de la bandera, o sea, de que si Podemos hubiera cogido la bandera de España, hubiera ganado las elecciones, o sea, si hubiera hecho de verdad un proyecto nacional populista, que era lo que decía el señor aquí presente, Íñigo Errejón, y no hubiera girado hacia un, digamos, un izquierdismo todavía bolchevique, pero 2.0, digital y tal y cual, como luego fue la apuesta de Pablo Iglesias, hay muchos que creen que sí, que efectivamente en la lucha por la hegemonía de la izquierda, que era aquello que estaba Podemos y PSOE al principio, pues las cosas hubieran salido de manera diferente. Federico Jiménez Los Santos también habló de la tesis de la bandera de España, es una tesis que yo siempre también en mis libros recojo porque estoy totalmente de acuerdo. Con respecto, digamos, al elemento más de actualidad, yo creo que esta Uni de otoño, que en realidad es un foro que Podemos lleva años haciendo, que es un foro de debate sobre política internacional y nacional y tal cual, el discurso de Pablo Iglesias yo creo que es un discurso sobre todo porque Podemos está intentando hacerle una oposición de izquierda al gobierno, desde la izquierda, criticando a Sumar, a Yolanda Díaz y también a Pedro Sánchez, porque le ha dicho que los presupuestos, por ejemplo, no los va a apoyar, pero está en la dificultad también de explicar a los suyos que Podemos no es un aliado, no forma parte de una pinza, digamos, con la derecha para echar a Pedro Sánchez. Por eso yo creo que el discurso de Iglesias es: oye, nosotros, Pedro, estamos aquí, pero como tú no tienes agallas, no haces lo que tenemos que hacer, que es quitar las licencias de los medios de comunicación para quitar a Mediaset y a 3 Media los programas. Hacer un cambio del Consejo General del Poder Judicial para dejar totalmente al Partido Popular en minoría. Y luego ha dicho otra cosa que es muy interesante, que yo publico mañana algo sobre esto, que es, él habla de que él admite que hubo una negociación con gente del gobierno para colar en la parrilla, digamos, de Radio Televisión Españolas, de los colaboradores de los programas de televisión, a todos los periodistas del Canal Red. Que esto es muy interesante porque en los últimos 2 años es verdad que se están multiplicando sus participaciones, colaboraciones, hay unos cuantos, ¿no? Laura Arroyo, Manu Levín, tal, que están ahí por la mañana, por la tarde y por la noche. Y Iglesias pues ha venido a decir claramente que ha sido parte de un pacto que se fraguó con, bueno, esto Rubén lo sabe mejor más que nadie, primero con los cambios, ¿no?, del Consejo Interino del Consejo de Radio Televisión Española, y luego con los nombramientos que hicieron, primero con el decreto durante la DANA, en plena DANA llevaron al Congreso un decreto para cambiar la mayoría que servía para nombrar a los consejeros pasando de mayoría cualificada a mayoría simple, que eso fue francamente un escándalo en mi opinión moral, o sea, el Congreso, absoluto. Y recuerdo que interrumpieron una sesión de control por solidaridad con la víctima de la DANA, pero por la tarde votaron el decreto, sí. O sea que fue una cosa francamente esperpéntica. Y luego, 2 meses después, en diciembre del año pasado, hicieron el famoso cambio en Radio Televisión Española. Y a partir de este momento, pues ahí tienen que haber firmado algo, pactado algo, pues para que los de Iglesias, además del Canal Red, estén en las tertulias políticas. Claro, pero hay una cosa muy curiosa. Vamos a suponer que Pablo Iglesias, como fuera, él está fuera del ámbito orgánico y ejecutivo de Podemos. Entonces, vamos a suponer que habla como empresario mediático, porque en realidad es lo que es. Entonces, claro, está reconociendo, a la vez está hablando de las 2 televisiones privadas siempre representan a los intereses de la derecha. Cuando el PP, palabras textuales suyas, gobierna, dice que monta en Televisión Española telefacha, y cuando está en la oposición está representado, sus intereses están representados en los grupos privados de televisión. Pero que yo sepa, un grupo privado de televisión es el del propio Pablo Iglesias. Y está reconociendo en su discurso que negoció con Televisión Española para meter gente de su canal en las tertulias, alteró la parrilla de las tertulias por el mero hecho de que de esa forma, y ahí otra vez vuelve el político, de esa forma se podían desengrasar diferentes asuntos sobre los que hacía falta la colaboración de Podemos. Y además, en esa época, Rubén, admite él, dice, el Partido Popular se ha quedado en minoría en la televisión pública. Claro, bueno, es que con la mayoría parlamentaria y mayoría absoluta en el Senado,
tiene 4 de los 15 consejeros. Todo por el pacto que hicieron con el gobierno, que repartieron sueldos de 100.000 euros, cambiaron la retribución de los consejeros de administración de RTVE para así convencer a Podemos, a PNV, a Esquerra Republicana y a Junts de que apoyaran su reforma de RTVE. Y luego, con respecto a las licencias de la televisión privada, ya, a ver, este discurso, estamos viendo un guión que se reprodujo perfectamente en países como Venezuela o Argentina. En primer lugar, se realizan diferentes modificaciones legales. Aquí podemos hablar tanto de la ley de RTVE como del plan de acción por la democracia, en los que se habla que se va a garantizar la pluralidad en un momento en el que la derecha o los poderes económicos, toda esa conspiración que ellos montan de los lobbies económicos y políticos, están ultra representados en los medios de comunicación. A partir de ahí hace la reforma legal y a partir de ahí lo que empiezan a decir es famoso discurso de la ley resorte de Venezuela de la derecha está sobre representada en los medios, hay que volver a repartir las licencias para asegurar la pluralidad. Este es el mismo discurso. ¿Cuál es la siguiente fase? Ya directamente no renovar las licencias. Simplemente como dato informativo, las licencias que se convocaron con el apagón analógico, que son las de Antena 3, La Sexta, 4, Telecinco, esas se han renovado automáticamente a principio de año. Es decir, no podrían eliminarlas, salvo por un real decreto o alguna locura que les pueda entrar, hasta el año 2040. Las próximas licencias que caducan, que son menores y temáticas, Real Madrid Televisión, no sé, a lo mejor interesa a Pablo Iglesias un canal para Sao Paulo. Bueno, pocas bromas. Eso para el año 2030. En Cataluña a mí me llegó la información de que claro, Iglesias estaba intentando colarse efectivamente en una de estas, en fin, no digo emisora, en fin, una de estas frecuencias y tal, que tenían que ver, creo, con el Barça o el mundo deportivo. Pero la clave es el concepto que planea es el control ya directamente, una vez en el poder, arrebatar a la derecha toda la legitimidad en el espacio público, ir arrancándole de los lugares donde o está representada o directamente la izquierda, ese espacio de izquierda ya echado al monte, que de verdad lo comentaba la semana pasada, no me extrañaría que el próximo debate que lanzara es el de monarquía o república. De hecho, yo creo que es el que tiene en la manga. Seguro. Y a partir de ahí es arrebatar a todos los que ofrezcan un discurso diferente al suyo todos los espacios donde estén representados. Es como decía Hermenegildo, es una izquierda con deje dictatorial. Sí, lo que apuntaba Hermene, que esas palabras, claro, Iglesias tonto no es. Cuando dice reventar, y ya lo hemos escuchado cómo lo dice con el tono, luego a todo eso también hay que sumarle cuando dice hasta donde sea necesario. Sí, sí. Es que la línea es esta, o sea, no está ocultando nada. No, es decir, yo creo que la estrategia es clara, es decir, ellos son bolivarianos, ¿no? Ellos tienen la misma estructura de concepción del poder político que tiene un Hugo Chávez. De hecho, gran parte de ellos se han amamantado en esas ubres y también han servido de alimento ideológico. El propio Juan Carlos Monedero, pues eso ha sido uno de los asesores principales en esta materia. Es decir, esto es la típica... tienen el ADN de la izquierda latinoamericana. Esto no es la izquierda de la Baader-Meinhof o de la Unión Soviética, no, estos son los típicos movimientos, estos me recuerdan, o sea, a ellos les encanta escuchar la música de Quilapayún, el pueblo unido jamás será vencido, es el movimiento de izquierda revolucionaria chileno, son los montoneros argentinos, son los tupamaros uruguayos, es decir, forma parte de ese universo y de esa estética en una realidad social que no tiene absolutamente nada que ver con aquello. ¿Por qué? Primero, porque aquí, por fortuna, no hay soberanía monetaria. Imaginaos lo que sería haber tenido la peseta en manos de Pedro Sánchez. A lo mejor estaríamos compitiendo con Venezuela a ver qué billete tenía más ceros, ¿no? Por tanto, eso ya es un freno bastante notable. El hecho de que tú no puedas controlar los cajeros automáticos y los billetes que escupen los cajeros automáticos todavía sigue siendo un freno bastante considerable. Pero en el análisis que hacíais, que me parece tremendamente acertado en lo epidérmico, pero hay una cuestión de fondo que nos olvidamos, que es decir, ¿qué pintan las televisiones públicas? Es decir, ¿por qué hay televisiones estatales? ¿Por qué se perpetúa? Es decir, llega el Partido Popular incluso con mayoría absoluta, o llegará con mayoría absoluta, o llegará pactando con quien sea, con Vox o con quien toque, y seguirá perpetuando el mismo esquema de una televisión que vive de los presupuestos del Estado. Y luego hará otra cosa además, que es seguirá pactando la composición
de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Seguirá pactando la composición de todos los instrumentos independientes y seguiremos pues con una ocupación sistemática de las instituciones por parte de la izquierda extrema, que es lo que le gusta hacer. Y luego otro apunte. Es verdad que ahora tenemos la suerte con YouTube, con todos los canales, pues de tener una ilimitada capacidad de tener canales de televisión, pero el otorgamiento de licencias, que además a mí me parece decir, ¿por qué tienes que otorgar una licencia? Como si te dices, ¿por qué me tiene que dar usted una licencia para trabajar, ¿no? Esto es un permiso para emitir, si estamos hablando de libertad de expresión, si estamos hablando de libre difusión de las ideas. ¿Por qué tiene usted, con el pretexto de ordenar una actividad como si el espacio radioeléctrico fuera limitado? Pero usted, si estamos en el mundo digital, si es que ya no hay ningún... Si habláramos del cable o de la televisión analógica, todavía podría llegar a entender que hubiera... Pero ¿qué hace usted llamándose demócrata, llamándose democracia moderna y otorgando licencias de televisión? Vamos sobre la televisión pública. Estaba Sara Santolaya en la Uni de otoño. Lo siento, chicos. Juanín. Es lo que hay. La flamante tertuliana de moda de la izquierda, Sara Santolaya, ha sido una de las invitadas estrellas por esa Uni de otoño de Podemos, y en un momento determinado de su intervención ha llegado a señalar que uno tiene recorrido mediático si defiende a determinados partidos políticos, como si hablara de ella misma. Sara Santolaya. Creo que tenemos mucha tarea pendiente y muchos deberes pendientes, porque creo que en este país tienes una larga vida laboral en las teles si defiendes a Ciudadanos, si defiendes al PP, si defiendes a Vox, si defiendes a los jueces, si tratas a los jueces como seres de luz que no puedes criticar una instrucción. Creo que tienes una larga vida. Creo que incomoda más hacer lo contrario, pero creo que es más justo. No sé si... Bueno, sé que Ferreras no me va a llamar, pero tampoco sé si aceptaría la llamada. Pero es que no voy a decir nada. Ella trabaja en grupos privados de televisión también, que es lo que más llama la atención. Pero es que luego también en la televisión pública, el otro día echaba un vistazo a la respuesta parlamentaria que hablaba de sus retribuciones. Su mayor retribución es el programa de su pareja, que es donde se ha llevado en 4 meses 200 Javier euros. Ruiz, que habrá algunos que Javier no, Ruiz, no eso es. Entonces, bueno, a mí lo que me llama la atención es... por cierto, es que no quiero que me pareció muy acertada la referencia que hacía Sara de Foxa, que en realidad que la izquierda muchas veces no busca mejorar, sino que por envidia ocupa espacios porque considera que le corresponde formar parte de determinada aristocracia de la que... Lo leo. Es que es un vídeo... Es fantástico. Es un libro extraordinario. Madre de Cortea Checa. Es un personaje estupendo. Tiene unas anécdotas muy buenas. Decía, en relación a los perfiles estos, ¿no? Los revolucionarios estos, llevaban una vida divertida. Por las mañanas tomaban el aperitivo en Chicote. Así se comprobaba que no odiaban a los señoritos, sino que ellos querían ser los señoritos. En realidad no eran marxistas, sino envidiosos. Correcto. Los caló hace un siglo y está cual. Pero aquí no cambia mucho la cosa. Es muy curioso. Eso Luca lo controla mucho mejor que yo, pero recuerdo una vez que hablaba con Jorge Bestringe y me comentaba que una de las grandes obsesiones que él tenía durante el nacimiento de Podemos, lo digo porque engancha con lo que has comentado, Hermenegildo, una de las grandes obsesiones era alejar a ese partido naciente del concepto del comunismo oscuro, que estaba rodeado, caminaba sobre unas brasas que eran las brasas de la muerte, de la leyenda oscura, de la leyenda negra, y él estaba obsesionado con dotar a ese nuevo movimiento Podemos de ese alma populista que tenía la izquierda latinoamericana. Yo es que luego no sé si le harían caso o no, o porque al final se ha convertido en una especie de mezcla, ¿no? Ellos reivindican el marxismo, pero es verdad que todo este tipo de estrategia de comunicación es exactamente la misma que la que defienden todos los miembros del Grupo de Puebla. A mí me llama la atención sobre todo que el recurso de esta gente para transmitir sus ideas sea Sara Santolaya, que en realidad es alguien de nula preparación, gritona. Es como una Belén Esteban de izquierda, ¿no? Sí, eso, sí, pues con un paso por la universidad, pero mínimo breve y poco productivo. Pero... y todo eso, y lo digo por contar algo importante dentro de esta intervención. Pero el otro día, para mí la información más importante que se ha publicado últimamente, la publicaba el otro día tu compañera Teresa Luca, es el documento con la confesión del Pollo Carvajal en la que puso sobre la pista a los investigadores en Estados Unidos, creo que es la Fiscalía de Manhattan la que lo llevaba a la instrucción de ese procedimiento, hablaba de
cómo el dinero del narco de Venezuela entre 2004 y 2011, hasta que se empezó a hacer operaciones con Bitcoin, había contaminado movimientos populistas de todo el Había grupo, contaminado, ¿no? no, había financiado. Había financiado. Sí, sí. O sea, aquí, a ver si la gente se van a estar aquí utilizando un lenguaje culterano, vamos a decir las cosas como son. Y ahí citaba, financiado, macho. Ahí citaba ya no solamente al kirchnerismo, sino también a Podemos. La clave es cuándo ese dinero se pudo desviar, si se desvió a otras ideologías dentro de España, porque dudo mucho que en el PSOE no haya llegado. Bueno, es que Zapatero ha sido como el padre de todo esto. Luca, sí, Zapatero, figura realmente curiosa, ¿no? Pero sobre el Pollo Carvajal, a ver, el Pollo Carvajal lleva, o sea, ex jefe de los servicios secretos de Venezuela, o sea, nada más y nada menos. Del SEBIN. Exactamente. Entonces, claro, él lleva tiempo diciendo que efectivamente pues hubo este tipo de financiación y tal. Y yo creo que es, o sea, es obvio y evidente. Lo que pasa es que, claro, hasta que no haya pruebas, el gran problema es las pruebas. Y a mí me da que, por mucho, digamos, que yo haya investigado obviamente el asunto, he hablado con muchísimas personas que han estado en Podemos, o sea, que saben perfectamente cómo ha ido aquello y que evidentemente en palabras te lo reconocen. Y ojo, no, el flujo de dinero no era solo de Venezuela para aquí, sino que había, digamos, un entramado que tocaba también otros países, siempre un poco del ámbito del eje, eso de países malotes, ¿no?, del mundo, pero bueno. El problema es que yo creo que si hay pruebas de todo aquello, estarán cerradas, yo siempre lo digo, en un cajón, en el Palacio de Miraflores. Entonces, para que veamos de verdad las pruebas fehacientes, yo creo que hará falta de alguna manera que Maduro, que la dictadura pues salga del palacio y que alguien entre y encuentre, si se encuentran, aquellas, no sé, papeles, folios o lo que se puede efectivamente que sirva para comprobarlo. Pero lo que sí es cierto es que Hugo Chávez, y nunca lo escondió, él tenía un diseño clarísimo de defensa de la revolución bolivariana que consistía, entre otras cosas, evidentemente, en ayudar a facciones políticas de la izquierda en América Latina, que eran izquierdas pseudo-revolucionarias, es decir, que eran contrarias a una posible deriva socialdemócrata de la izquierda de América Latina, por lo tanto populista fundamentalmente, y eso se extendió realmente como una mancha de aceite en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, por todos los lados. Y estaba muy interesado Chávez, porque yo creo que sí que era un diseño inteligente desde su punto de vista, en comprar amistades en Europa. Comprar amistades significa, o sea, influir, pagar, financiar, ayudar a pequeños colectivos en aquel momento, porque estamos hablando de los años 2000, 2000 y pico. Y entonces, claro, los primeros contactos fueron a través de fundaciones, investigación universitaria, mundo académico, y ahí es donde está el germen de Podemos, porque Podemos oficialmente nace en el año 2014, con la crisis económica y tal. Pero antes, lo que estaba haciendo Venezuela era patrocinar a ese tipo de colectivo, que es algo, ojo, es muy importante porque uno puede pensar, bueno, pero esto ocurrió hace 20 años, ya está. No, es que esto es exactamente lo que ahora quiere hacer China, fundamentalmente. Ahora China está haciendo lo mismo, pero en lugar que ir a por pequeños grupos de investigadores universitarios, que era lo que hacía Chávez, invitando a Caracas a los varios Errejón, Monedero, Vescanza y compañía, lo que está haciendo China es ir directamente, yo creo, a los ámbitos de producción de influencia actuales, que no son las universidades, sino son el mundo digital. Mundo digital, medios de comunicación, para medios de comunicación, no digo pseudomedios, pero para medios, o sea, mundillo digital. Bueno, en Canal Red. Y ahí efectivamente, ¿dónde se llega? Se llega a eso, o sea, y eso os lo digo porque a mí me ha llegado información, efectivamente, desde hace años, de que China había enviado a varios emisarios, en España en concreto, pero supongo que en otros países europeos, en búsqueda de esos tipos de relaciones, de vínculos. Y ahora lo último que sabemos de Canal Red, ¿no?, que que van a emitir contenido que viene directamente de China. Están emitiendo. Entonces, la Unión Europea debería ser muy, muy vigilante sobre ese punto, porque la Unión Europea ha intentado cerrar el grifo de la propaganda rusa con el tema de Ucrania. Entonces, ahí ha dicho, ojo, y todo aquello que era el mundo, digamos, la influencia rusa. Russia Today, sí. Entre otros, Russia Today, pero no solo aquello. En Europa Occidental sí que
le ha puesto la lupa la Unión Europea. Pero ahora debería, yo creo, ampliar un poco, en fin, su área de control a lo que es la influencia china, porque de eso va. Y lo de China es muy, muy importante, porque ahora enlazamos a la política internacional, macropolítica. Pero claro, con respecto a Trump, o sea, uno de los problemas que se está comentando de Trump respecto a los países europeos es que los países europeos son países pequeños, son países débiles hoy en día. No influyen mucho, tienen unas economías en muchos casos dopadísimas desde la época de la pandemia, deuda altísima, una gran dificultad de autonomía económica de Europa. Entonces, si Estados Unidos de alguna manera aleja a lo que son sus aliados principales, que son los países europeos empezarán a hacer la cola en lugar que en la Casa Blanca, en Pekín. Entonces, ahí está uno de los problemas que hay que tener en cuenta sobre las maniobras de China respecto al mundo occidental democrático. De hecho, sobre Zapatero, que Estados Unidos haya prestado atención, es por lo de China. Pero es por lo de China. No es por Venezuela. Claro, es por lo de China, lo que ha dicho. Vamos a ver, dos cosas. Una, no sabemos lo que tiene el pollo Carvajal o deja de tener el pollo Carvajal. Además, un señor que ha sido el responsable de los servicios secretos de Venezuela puede tener en cualquier caja fuerte de cualquier banco suizo documentos en un momento determinado y lo ha ido... Es normal. O sea, que alguien a lo largo de toda su vida vaya acumulando pruebas por si acaso, porque ¿quién mejor que alguien que es responsable de los servicios de inteligencia para saber cómo son los que le rodean? Es cierto que ahora mismo está sometido a la presión de una negociación con la Fiscalía y cuando tú quieres librarte de unas condiciones extremas, no es lo mismo estar en un régimen de aislamiento, no es lo mismo tener una cadena perpetua con o sin lo que dicen los americanos parole, es decir, con la posibilidad de tener después una condena condicional. Entonces, eso va a dar mucho juego. Pero a mí no me parece que sea tan relevante y tan determinante, porque las pruebas pueden llegar en cualquier momento y además las pruebas se pueden acceder, tú tienes capacidad, Estados Unidos tiene tecnología, Israel tiene tecnología suficiente para hacer un seguimiento de lo que son las transferencias económicas internacionales. Allí no se llevan bolsas de dinero, salvo que pensemos que las maletas de Delcy Rodríguez contenían algo parecido al dinero, ya sea como se decía en el Código Civil, dinero en metálico o signo que lo represente, ¿no? Puede ser pues oro o cualquier otra cosa. Es pura especulación, no es, como diría Felipe González, eso de aquello de esto no es opinión, esto es información, ¿no? Pues no, en este caso esto es opinión, ¿no? Entonces, el capítulo Venezuela, yo creo que, y además, es decir, si os fijáis, nadie está protestando por los ataques contra las narcolanchas. O sea, hundir una narcolancha no supone ningún tipo de atentado a las leyes del mar, al derecho internacional, etcétera. Aquí no hay ningún problema. Todos están absolutamente callados. Porque saben perfectamente, y los primeros los venezolanos, por dónde van a ir los tiros. Con lo cual, ese capítulo dejemos cerrado. Segundo tema importante, la financiación del canal, la financiación precedente o de lo que fue el precedente del canal Red, que era Hispan TV, que era donde se emitía el programa For Apache, era iraní. Eso es un canal de la televisión iraní. Entonces, es decir, sí, bueno, oye, que es una cosa que es pública, que tampoco estamos aquí desvelando ningún tipo de... Basta hacer, trazar el tema y decir, oiga, bueno, usted aloja su programa en un canal de la televisión iraní que se caracteriza, entre otras cosas, por tener un discurso completamente opuesto a ese feminismo o neofeminismo o paleofeminismo, como usted quiera llamar, que blasona en todo su discurso. Pero yendo más allá de esa cuestión, que no es baladí, que no hay que despreciarla, o el posible papel de Zapatero y la influencia china, todos los países tienen guerra cultural, es normal. O sea, es decir, las becas Fulbright de Estados Unidos buscan el mismo efecto de conseguir que las élites sean proamericanas. Eso es absolutamente legítimo. Cuando existía en España el Instituto de Cultura Hispánica, que ahora se llama el Instituto de Cooperación Iberoamericana, pues lo que tiene es lo mismo. Es decir, tú quieres traerte a España... Oye, ¿qué hizo el franquismo? Que ahora parece que resulta que aquí había mucha represión,
pero el boom latinoamericano de la literatura, García Márquez, Vargas Llosa, etcétera, todos vivían en Barcelona durante la época de Franco. Entonces, floreció. ¿Gracias a qué? Pues a esa acción cultural que había en cada caso. Y la batalla cultural es muy relevante. Y desde luego los chinos la van a dar igual que lo está dando Estados Unidos, igual que lo tendría que estar dando Europa. Y ese es el punto central. Sobre medios de comunicación, sobre batalla cultural, claro, está muy relacionado, pues ha habido un linchamiento a David Alandete. En esta ocasión podría haber sido cualquiera, le ha tocado a él. Porque claro, pregunta a Donald Trump y Trump, pues el gobierno no puede elegir qué es lo que responde. En fin, y revela pues la situación y cómo nos ve el mundo. Y es que somos unos apestados, unos desleales. Entonces ha habido campaña con ministro gubernamental incluido, que esto es lo novedoso. Y también numerosos periodistas claro, que se han sumado al linchamiento. Lo repasamos, Juanín. Sí, el ministro de Transportes y tuitero precoz, Óscar Puente, ha intervenido esta mañana en el programa Mañaneros en Televisión Española para hablar de su señalamiento a periodistas libres como David Alandete. Asegura que el periodista es tan libre de preguntar a Trump como el ministro de opinar lo que le venga en gana. Esto le decía Javier Ruiz. Parece ser que la libertad de expresión en este país solo corre riesgo para algunos, pero otros, por lo que sea, tenemos que estar callados. Por supuesto que ese señor puede preguntar lo que le dé la gana y yo opinar sobre lo que pregunta. ¿Y cuál es mi opinión? Mi opinión es que este señor, como otros muchos que bajo la apariencia de periodistas, lo que son verdaderamente son terminales políticas de determinados intereses, este señor se va a la casa y no una vez, pregunta todos los días, hace la misma pregunta porque parece que lo que tiene es interés en que el señor Trump tome represalias con relación a España, porque nosotros no hemos pasado por el yugo de tener que elevar nuestro gasto en defensa hasta el 5%. No hemos pasado por el yugo. Habla del yugo. Bueno, lo he estado echando un vistazo antes durante la hora de la comida. Ya luego me juzgáis, me ponéis a parir lo que queráis. Pero bueno, el caso es que estaban hablando. Claro, ahora ellos están intentando, con el enorme error del Servicio Médico de Salud de Andalucía, de los cribados del cáncer, extenderlo a más comunidades gobernadas con el PP. Entonces estaban por el PP. Entonces ellos estaban haciendo una especie de debate con Madrid se niega a revelar datos sobre los cribados del cáncer de mama. Es decir, ya estamos hablando de, como no han encontrado nada de momento ahí, lo que dicen es que Madrid se niega. Y estaban también, por supuesto, con la cuestión del cambio de hora. Es decir, esta gente habla de periodismo libre, pero su agenda es absolutamente paralela a la que sigue el gobierno. Y con respecto a lo de David Alandete, a mí que un ministro despotrique, pues desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado a que es normal en la casa. Es decir, que ellos tienen, y yo creo que es un concepto muy trampista. De hecho, me contaban una vez que el día que el jefe de gabinete de Trump descansaba era los sábados. Y que los sábados era cuando Donald Trump, al parecer después de comer, se soltaba con Twitter y le montaba algún lío. Pero vieron que eso funcionaba. Entonces, a partir de ahí, pues claro, ellos adoptaron estrategias como la de Óscar Puente, o bueno, como ya algunas completamente delirantes, como la de El Masaiz, aquel vídeo de los autónomos que se grabó el otro día, que era absolutamente patético. Lo vamos a ver ahora. Claro, pero lo que más me sorprende de casos como el de Alandete y de otros periodistas, es que se unan otros periodistas contra sus compañeros. Una de las grandes realidades patéticas... es que no son periodistas. Bueno, lo que... No, es que han dejado de serlo. Pero ¿sabes qué pasa en el Menegito? Que sí lo son. El problema es que sí lo son. Y el problema es que dentro del mundo periodístico español a lo mejor son una mayoría, incluso todos estos que se han convertido en parte como de la jauría mediática pro-sanchista. Y es muy curioso porque junto a las críticas del ministro, el otro día, que fue este fin de semana, habían críticas de compañeros periodistas incluso, y eso ha sucedido desde que estalló el caso Koldo, que fue cuando se calentó la cuestión y empezó el plan de acción con la democracia, el plan contra la fachosfera. Desde que estalló el caso Koldo eso se ha visto. Ya solamente quisiera comentar que después de que el presidente del gobierno enviara aquella carta a la ciudadanía y dijera que se quedaba, y sé que lo he comentado varias veces, pero fue cuando surgió aquel manifiesto en contra del golpismo mediático y judicial que tenía como grandes prebostes o como el número 1 y el número 2 de la lista a Silvia Chaurrondo, trabajadora pagada por todos por televisiones públicas, que desde mi punto de vista no deberían existir, estoy de acuerdo, y el segundo, Iñaki Gabilondo, que probablemente sea el periodista más premiado de España entregado a la causa de sanchista. Y es muy curioso porque esto tampoco es un fenómeno nuevo, no nos vamos a engañar. Durante el felipismo, que a tanta gente se le olvida, el otro día
una vez fui a ver estoy enlazando muchos temas, pero una vez fui a ver a Rodríguez Menéndez a su despacho para entrevistarle. Joder. Ya durante la pandemia. Y me regaló un libro que es incunable porque nadie lo ha leído. Y ahí decía que con aquello del complot de Pedro J. Ramírez, que lo que le llamaba la atención es que uno de los que estaba al tanto, desde incluso antes de que se difundiera el vídeo del plan que había contra Pedro J., era el propio Iñaki Gabilondo. No nos engañemos, todos estos de la bodeguilla de Moncloa en realidad son los padres o los abuelos de ahora, los palanganeros y los mamones que forman parte de la corte periodística sanchista, que en realidad lo que está intentando es apuntalar a un gobierno al que se le cae realmente la credibilidad por todos los lados. Bueno, yo creo que fíjate, ahí también hay un elemento que debe haber una gran dosis de envidia, ¿no? Porque claro, entre que te responda a tus preguntas el presidente de Estados Unidos o que lo haga Óscar Puente, pues hombre, yo me imagino, claro, es que ese hay un punto, claro, los otros son absolutamente ignorados y desconocidos, ¿no? Yo creo que si yo fuera Landete estaría totalmente encantado del ruido, estaría feliz, vamos, sabiendo que estoy haciendo mi trabajo como Dios manda. Además seguiría publicando fotos donde levanto la mano, formulo una pregunta y el presidente de Estados Unidos, que te gustará más o menos, pero es el presidente de Estados Unidos. Y además, algo debe tener cuando Pedro Sánchez lo que quiere es hacerse una foto dándole la mano, es decir, y todo el mundo. Cuando el presidente de Estados Unidos responde tus preguntas. Porque es que se las responde. Además, sabe perfectamente que está formulando unas preguntas. ¿De qué va a preguntarle un corresponsal de un periódico español al presidente de Estados Unidos? ¿De lo que ocurre en Tampa, o en Tennessee, o en Kentucky? ¿O de lo que ocurre en España y cuál es la relación con España? Pero que el otro día la misma pregunta, Barceló se la preguntó, bueno, señor presidente, ¿se ha sentido usted cómodo en la cumbre con Trump? O sea, tiene que ser así el tono de la pregunta, señor presidente. Sí, sí. Bueno, había en la época de Franco, había un periodista que se llamaba Victoriano Fernández de Asís, que era muy conocido, porque hacía las entrevistas a los ministros de Franco. Entonces siempre decía, señor ministro, van diciendo por ahí, yo no lo creo. Entonces pues esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Son las entrevistas totalmente manipuladas y prefabricadas. Pero es que, te decía que no son periodistas porque ya no se hace casi periodismo en España. Se hace muy poco. Vosotros sois unas excepciones, ¿no? Pero lo que se hace es, o sea, hay una guerra de trincheras ideológica, activismo. Y entonces se hace activismo y lo que se ponen son argumentos encima de la mesa. O sea, yo recuerdo cuando El Mundo salió en su momento, o cuando Pedro J. dirigía el diario 16, o incluso cuando salió El País, ¿no? En 1976, pues era un periodismo que hacía daño porque era verdadero periodismo. Lo que pasa es que ahora, claro, es decir, si tú tienes... ¿Por qué no hacemos un día un repaso de la publicidad institucional en los medios? Pues porque sí. esa es otra, es decir, y además sin presupuestos aprobados, es decir, y usted prorrogando unos presupuestos, ¿qué está haciendo? ¿Malversar caudales públicos para publicidad institucional colocada en medios de comunicación amigos? Porque eso sí que es un debate serio. A mí me gustaría saber cuánto dinero recibe el grupo Prisa de publicidad institucional. Bueno, yo creo que si haces un análisis de la publicidad institucional, deberías también hacer un análisis de las comunidades autónomas, porque también lo hago, también lo haría. Daría una sorpresa, también lo haría. Una sorpresa contraria a lo que tú crees. O sea, también, no, contraria no. Sé perfectamente que hacen exactamente lo mismo. De hecho, lo que digo en todos los programas es que lo que hay que cerrar es Telemadrid y la otra. No, pero yo no me refiero tanto a eso. O sea, yo me refiero o sea, uno piensa si la situación... O sea, si tal y como actúa el gobierno, o sea, el PSOE a través del único gobierno que controla fundamentalmente, que es el central, cómo infla sus medios afines, uno piensa, bueno, las comunidades autónomas que están gobernadas por el partido de la oposición, lo lógico es que inflen los medios de comunicación cercanos a ellos. No, son los afines del gobierno. No quiero decir que esto sea obviamente el método perfecto, ni mucho menos. O sea, los medios de comunicación son independientes siempre y cuando tienen una entrada de publicidad independiente. Esto es el ABC del periodismo. O sea, todo lo que viene, digamos, de lo público, al fin y al cabo, solo puede condicionar y es malo, en mi opinión. Aunque haya, evidentemente, campañas institucionales, la lucha contra el cáncer, una oferta de Renfe para los trenes de velocidad, yo qué sé. Entonces, lógico. Bueno, es que no tendría que existir la Renfe. Yo lo que quiero decir es que uno se sorprendería de ver muchos datos de comunidades autónomas gobernadas por el PP, como en cambio el flujo de dinero es mucho más distribuido y plural
respecto a lo que hace el gobierno central. O sea, esto es otro. Yo no lo sé calificar, sobre pero esto, Luca, que justo busca los datos que preguntaba Hermene. Recibió, por ejemplo, Prisa, que decías tú. Transformación del Ministerio de Economía y Transformación Digital, los últimos datos que hay disponibles, en torno a 1,5 millones de euros. Pero luego, aparte, también ha recibido 15 millones de euros y de la Comunidad de Madrid, que decías tú, el Grupo Prisa ha recibido 2,5 millones de euros. O sea, yo, para decir, nosotros, en The Objective, nosotros no recibimos ni un euro de publicidad institucional. O sea, tampoco quiero la publicidad institucional, me da igual. Pero es evidente que aquí hay una desproporción, un desequilibrio tremendo, y yo creo que, en fin, eso refleja cómo el gobierno del PSOE, cómo el PSOE está empleando el dinero público de todos los españoles para llevar adelante un tipo de, en fin, únicamente ayudar a medios afines. Y hay una galaxia de micromedios que no tienen ningún sentido de ser y que sobreviven únicamente con el dinero, digamos, de las autoridades públicas. Eso es. Tú decías, hay un periodismo y otro... O sea, evidentemente hay un medio de comunicación. Aquí hay periodismo, el periodismo es lo de siempre, que es más o menos lo que ha hecho Alandete, o sea, ir a preguntar. Correcto. Y yo supongo que el preguntas incómodas y no pactadas. El corresponsal del Corriere della Sera, te digo yo, que le pregunta a Trump, sí puede preguntar, que ya es un gran logro periodístico poder preguntar al presidente de Estados Unidos, seguramente le preguntará qué opina de Meloni, qué pasa con Italia, cuál es el papel de Italia en el proyecto de paz en Gaza. No le va a preguntar efectivamente por Azerbaiyán sobre lo más que te quiero decir, aunque sea un tema importante, porque el periodista de Estados Unidos le dirá, chico, pero tú calla, que tú estás en el pase del periodista internacional. Y el medio que te contrata, entiendo yo que a veces hay COPE, lo que querrás son cosas relacionadas con España, no que Alandete le empiece a preguntar sobre... Es una obviedad tan grande que es casi, o sea, vergonzoso tener que comentarlo. Yo quiero decir otra cosa, o sea, cuando a Alandete se le está acusando de ser antipatriota por preguntar sobre Pedro Sánchez, esto es el mecanismo del nacionalismo clásico. Los buenos y los malos. O sea, es decir, si tú estás haciendo una pregunta que puede afectar al gobierno de tu país en negativo, que es lo que está ocurriendo, entonces no eres un buen español. Claro. O sea, ya estamos en un discurso delirante. De patrias, el discurso eres un antipatria. O sea, eso es el elemento, además, llevado adelante por un gobierno de izquierda que al mismo tiempo cree en la plurinacionalidad de este país y en dar a los separatistas pues todo tipo de beneficio y de ayudas. Mira, es que es delirante. Eso es como si dijéramos que cualquiera que presenta un recurso contencioso administrativo contra una decisión de la administración es un mal patriota, porque está cuestionando la actuación del Estado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya no puedo recurrir las decisiones de Hacienda o las inspecciones, o no puedo presentar alegaciones contra un concurso público porque soy un mal patriota? Es que esa es la lógica. Claro, lo que pasa es que los argumentos del sanchismo, un gobierno en teoría débil, se sostiene con un Estado gigantesco que financia con dinero público y una propaganda que hace ver que es un gobierno más fuerte de lo que es. Que es que son 1.300 millones para la televisión española. 1.300 millones. Que intente adentrarse por esa capa de propaganda para llegar a la verdad y contarla, les duele. Por eso les duele lo de David Alandete. En cualquier caso, como desde una perspectiva liberal, yo creo que no debería existir ni radio ni televisión pública, porque hay una competencia que va a suplir ese servicio, tanto dentro como fuera de España. Además es relativamente barato hacer periodismo ahora. Mantener estructuras mediáticas es costoso, pero hacer buen periodismo no es tan complejo ni tan caro. Y por otro lado, la publicidad institucional es otra cosa que habría que eliminar. ¿Por qué? Porque altera el mercado. Y me consta que ha habido medios de comunicación en los últimos años, porque con el entorno digital ha sucedido una cosa. Los formatos han muerto, pero a la vez han roto las barreras de entrada en el mercado de los medios de comunicación. Por lo tanto, cualquiera, y este es el caso, se puede montar un medio para contar lo que considere que es interesante y oportuno. ¿Qué sucede? Que la publicidad institucional está alterando ese mercado, lo está manipulando, está inflando a unos a costa de perjudicar a los proyectos que no reciben ese dinero, que no forman parte de lo que yo he definido muchas veces como el tinglao. Y en el tinglao están los acuerdos institucionales que firman los medios con las empresas del IBEX, allá ellos, eso no nos tenemos que meter. Pero luego están la publicidad institucional que entrega a las administraciones y la publicidad institucional, y ese primer ejemplo lo encontramos en Cataluña, que se utiliza para montar una serie de pequeños medios de comunicación digitales que pueden tener un gran alcance,
por las típicas técnicas de posicionamiento en buscadores, pero que sirven para que el mensaje independentista permee en toda Cataluña a través de medios locales, medios comarcales, y ese ecosistema se ha creado con dinero público. No es la publicidad institucional que se ha anunciado en esos medios posteriormente a su creación, sino que se crearon en ese ecosistema. Sobre el IBEX habrá que hablar también, ¿eh? Sí. Porque también ¿cómo decirlo? El mamoneo entre las grandes empresas, políticos y medios afines también. Vamos a cambiar de tema por si no podemos comentarlo y quiero comentarlo, que son los autónomos. Porque claro, todo esto, ¿quién lo paga? Pues bueno, no solo los autónomos, en fin, el contribuyente. Pero a los autónomos, pues en fin, nos tienen manía, precisamente por eso, por ser autónomos. Entonces, Juanín, vamos a repasar la subida y rectificación, pero el vídeo delirante que subió la PSOE, o sea, es que, claro, te roban y encima se descojonan de ti y dices, hombre, es que esto no puede ser. El gobierno, recordando brevemente, recula en esa subida de cuotas autónomos, congelará las que pagan los que ingresan menos de 14.000 euros y subirá el resto. Y el PSOE, pues en un intento de explicación en redes sociales, pues sacaba a la ministra Elma Saiz y a la concejal socialista Emma López para hablar sobre este asunto. Elma y Emma en redes sociales. Pero a mí me gustó lo de otro día, Emma y ella, Elma. A mí me gusta eso. Venga. Emma y Elma. Y hoy vamos a hablar de autónomos. ¿Qué son cotizaciones? ¿Qué son impuestos? ¿Para qué valen? Muy útiles ambos, por cierto. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es hablar de algo que hacen los autónomos, igual que hacen también los trabajadores por cuenta ajena, asalariados. Cotizar. Pues yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es diferenciar qué son cotizaciones, qué son impuestos, para qué valen. Bueno, como sabes, pagar impuestos es para servicios comunes, las carreteras, los hospitales, eso es. Pero es que la cotización va directamente al bolsillo de los autónomos, que es cuando vienen mal dadas de lo que nos acordamos y lo que nos protege. Es un esquema de Ponzi, tío, es mentira. ¿Por qué están con el micrófono? Son las hermanas de Mark Simpson. Pero más allá de este ni eso, ni se le ocurran. Cuñadismo cutre, ¿no? De barra de bar de no se sabe dónde. Tú eres Está yo. una cosa de compadreo y tal. Si no fuera por lo serio que es el asunto, es decir, vamos a ver, la gran mentira es que las cotizaciones no van a servir para la pensión de los autónomos. Es que es mentira, si esto es un esquema de Ponzi, si se ha explicado que tu contribución a la seguridad social, ya sea directamente, ya sea al RETA, que es el régimen especial de trabajadores autónomos, para lo que sirve es para pagar las pensiones de hoy, de los que están jubilados hoy, no tu pensión cuando te jubiles mañana, porque si eso fuera cierto, habría la posibilidad de optar por esquemas de fondos privados de pensiones. Si a usted lo que le preocupa es mi pensión, déjeme usted tranquilo que yo ya me arreglaré y ya me buscaré la vida. Porque si usted es quien va a gestionar mi pensión, ya sé yo qué es lo que va a ocurrir. Se lo doy con antes, ella, ¿no? de verdad, un monotí. Dices, toma, te doy a ti antes mi dinero, que algo me quedará, Pero que, bueno, que estar en manos de esta gente. La cuenta naranja de ING, o es decir, Bueno, te va cualquier cosa antes de dársela a esta tropa. Pero vamos a ver, pero ¿cómo pretende usted decirme, y además contar una milonga de los impuestos y las carreteras y tal, que es que ya estamos hartos de esa falacia, ¿no? Porque es que los impuestos para lo que sirven es para sostener un aparato. Hay más funcionarios en España que autónomos ahora mismo, con una diferencia, que el funcionario no tiene ningún temor a perder su puesto de trabajo y que si se enferma sigue cobrando, mientras que el autónomo, si se enferma, no cobra. Y si pierdes a los clientes, y si pierdes a los clientes, no te viene ni tienes una cobertura de desempleo, ni cosa que se le parezca. Es decir, tienes un sistema que además es... La economía española es muy iba a decir, no microscópica, sino es está muy extendida y es una red muy mallada en el sentido de que un autónomo pues da trabajo a otra persona, a dos. Es decir, y al final, si tú dices, oye, si hay 3 millones de autónomos, a lo mejor de esos 3 millones de autónomos están dependiendo en España 6 millones de familias. O están dependiendo 6 millones de personas o 7 millones de personas. Entonces, ¿por qué no hace usted una cosa que es
cuidarlos, protegerlos, y luego que claro, te llega el Partido Popular, que es el principal culpable Ahora vamos a hablar de eso y de Lorenzo de las subidas de impuestos de España, porque o sea, el Partido Popular subió el IVA del 18 al 21 y sigue en el 21. Sí. Porque oye, no hay subida. Y la cuota de autónomo votó a favor. Claro, votó a favor de la subida de la cuota de autónomo. Aquí el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Pero bueno, lo que es un insulto, es decir, más allá de que sabemos que esto es voracidad recaudatoria, lo que es un insulto es decir, que la cotización sirve para la pensión. Eso es mentira. Pero es que también se podía analizar las cotizaciones del trabajo por cuenta ajena. Porque eso es... No, pero es lo mismo. Es igual. Claro, es igual. Es el mismo esquema. Ese mordisco que le pegan también a tu empresa. Que no sirve para tu pensión. Claro, correcto. Pero al final todo eso es cosas que se te van del bolsillo. Y al final, de verdad, yo creo que hay que comentar... Es un impuesto. Comentabas, los autónomos no tienen vacaciones y se enferman. Vale. Y si se van los clientes... Pues tú lo asumes realmente y te los buscas y te buscas la vida. Y vamos a empezar, yo creo, a predicar o a transmitir el concepto de que toda actividad, toda vida tiene riesgo, que no hay un Estado que te vaya a proteger y que no hay un Estado al que tengas que destinar una parte de tus recursos para que te proteja el día de mañana con una promesa utópica que generalmente no se va a cumplir o no se va a cumplir como te la comentan. Si eres autónomo y te quedes sin clientes, yo tengo la doble figura. Pues bueno, pues te tendrás que buscar la vida e intentar mejorar tu actividad, mejorar tú mismo o dedicarte a otra cosa. Pero un Estado no te tiene que prometer una salvación. Y sobre todo un Estado lo que no te tiene que prometer... es que realmente lo de la pensión es exactamente igual. Es decir, déjame invertir ese dinero a mí. Es decir, déjame hacer un fondo de pensiones, libera la carga fiscal que tienen los fondos de pensiones y cuando te lo llevas, ¿cuánto es un 20% lo que tienes que pagar por el dividendo que contengas? Es que claro, todo es un expolio, incluso hasta por el ahorro privado, que se supone que es algo que el Estado debería primar por el mero hecho de que le estás librando de una carga al Estado porque tú mismo te has buscado las castañas. Pero da igual, ese discurso socialista del Estado te tiene que proteger. Es una especie, España mezcla ese concepto filosófico del socialismo y ese catolicismo que crea como una especie de red protectora familiar. Y el Estado forma parte de la familia, es como el gran benefactor. Y ese es un concepto terrible, porque al final lo que hace es que las economías pierdan competitividad y que todos estos aprendices de tirano o personas con espíritu mesiánico tengan una gran llegada. Llegan de una forma muy eficiente a la población. No, mire, queremos ser autónomos, queremos trabajar, queremos pagar los menores impuestos posibles para mantener un Estado mínimo, que es evidente, policía, seguridad, hospitales... Hospitales pueden ser privados. Pues que pueden ser privados también, correcto. Y los vigilantes de seguridad y también. Cosas como las que comentaban. Es que realmente, cosas como la que comentaba, en un momento de digitalización de la administración hay más funcionarios que nunca. Un funcionario, es decir, es un coste y además ya para toda la vida, salvo que no sé... Que lo metan en la cárcel. Salvo que, yo que sé, que mate de un tiro en la cabeza a alguien. Porque... de verdad la gente no ve que aquí hay algo que no cuadra, que aquí estamos pagando redes clientelares, estamos pagando votos a partir de lo que nos quitan de la nómina, lo que nos quitan de cualquier actividad económica. De verdad, me cuesta pensar que no haya la posibilidad de un cambio de concepto con lo evidente que es que todo es una especie de estafa piramidal. Sí, pero al final los autónomos son el 7% de la población. Entonces, claro, eso también... Hombre, y la pregunta que me hago yo es, pero si la economía va como un cohete, o como una moto, o como, ¿no?, que dijo Pedro Sánchez y el ministro de Economía, ¿qué sentido tiene aumentar la carga sobre los autónomos? O sea, ¿por qué? Si las cosas van bien, lo normal sería reducir todas las cuotas y tal. Y bueno, yo creo que también, o sea, no estamos centrando la idea, ya sé que es un poco anecdótica, pero la putada que le han hecho a Emma López, porque ella, o sea, una es la ministra, pero la otra, las dos mujeres del PSOE, una es la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, ¿por qué incluirla en el vídeo donde están diciendo que van a subir la cuota de los autónomos? Pero es que hay gente que le parece bien, porque además ahora te están diciendo con la rectificación es, si ganas 2 pesetas, o sea, si ganas menos que el salario mínimo, entonces no. Pero el que gana más del salario mínimo sí que van a tener esas subidas. Es que tú estás viviendo en un país tan empobrecido que tú dices ganas más de 4.000 al mes y piensa que eres rico, coño. Claro, o sea, es que vives en un país así, ¿cómo se conjuga tío? Eso de...? Y dices, ¿pero qué coño me estás contando? Entonces es muy triste que la mayoría te dice, bien, porque tú piensas que los sueldos en España, que es una realidad, o sea, el empobrecimiento generalizado lo percibes en eso. Pero, Jano, ¿el coche que más se compra en España cuál es? El Sandero. El de un país de pobres, macho. Pero que son
es un discurso para idiotas. Y lo siento mucho porque es así. La misma izquierda que te habla de que se está destruyendo el comercio local y que hay que apoyar a las pequeñas tiendas de barrio, la peluquería, bueno, en mi caso no está así, en las tiendas de alimentación, la mercería, el mecánico, la misma gente que te habla de apoyar ese negocio, te habla de subir impuestos a los autónomos. Con lo cual, eso es el aldabonazo definitivo a este tipo de actividad. Es decir, te critican a Juan Roig, mientras tanto vapulean con impuestos a los pequeños empresarios, que son los autónomos. Es que demuestra que es que no conocen nada, van en contra de toda iniciativa privada y ya está, y vamos a quitarnos las caretas. No son los únicos. Juan Bravo, que es el ala liberal del Partido Popular, y Lorenzo Amor, que este hombre alguien me tiene que explicar en qué momento va por ahí diciendo que es representante de los autónomos. Qué vergüenza. Va por ahí, Hermene, diciendo yo represento. Juanín. Sí, sobre este asunto de la cuota de autónomos se pronunciaba el Partido Popular a través de su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Vamos a ver lo que ponía primero en redes sociales a esa noticia de que el gobierno iba a retirar su propuesta de cuotas. Solo aciertan cuando rectifican. Esto es lo que decía Juan Bravo, y ahora vamos a ver lo que dice el presidente de la Asociación de Autónomos, ATA, Lorenzo Amor. Publicaba el siguiente mensaje en redes sociales: hemos parado el sablazo. El gobierno retira su propuesta, los 3 tramos de las tablas reducidas paguen en 2016 igual que en 2025, y al final dice: aunque esto es lo correcto, no apoyaremos sin soluciones a los errores de 2023 y a la equiparación de la protección social. Pero es que, ¿por qué Lorenzo Amor decide que yo quiero protección social de esta gentuza? Es que me da igual que el gobierno actual o Montoro. ¿Qué coño voy a querer que mi dinero lo gestionen ellos? Déjamelo a mí. Que a los gobiernos siempre a los gobiernos... Mira, aquí hay 2 grandes falacias que hay que deshacer. Una es los interlocutores sociales y otra es la sociedad civil. Cuando te dicen, hemos invitado a la sociedad civil, digo, pero ¿quién decide si está usted decidiendo lo que es la sociedad civil? Y siempre les interesa mucho tener esos interlocutores sociales, ¿no? Que es decir, los sindicatos, la patronal, y en este caso pues ya metes también a los autónomos. Yo, desde luego, ni me he afiliado nunca, soy autónomo, ni me he afiliado a ninguna... Estoy en el Colegio de Abogados porque es obligatorio, porque esa es otra, porque vamos a abrir este debate sobre la colegiación obligatoria, decir, porque si no, no puedo trabajar, entonces me retuercen el brazo para ser del Colegio de Abogados. Bueno, muy bien. A pesar de que es teóricamente, como se llaman, una profesión liberal, la abogacía, ¿no? Pero entonces, sí, pero yo no estoy afiliado a ATA, es decir, me parece, oye, el que se quiera hacer de ATA me parece estupendo. Muy bien, cada uno como que si quieres hacerte, yo qué sé, del afiliado de Podemos, no, o de del Sumar, Hare Krishna, macho. O sea, que decir, y vas ahí, pues con, mira, tú lo tendrías muy fácil, con la calva y tal, la túnica, y ahí tocando el menudo giro de la argumentación. Pero es un jaque mate. Hay que mirar, esto es, si a algún contertulio le molesta que le llamen calvo, preguntad, también me da igual, o sea, ¿no? Pero lo has dicho tú antes, joder. No, está bien, está bien. Es una... Oye, que la calvicie es una cosa digna, coño. Algunas veces. No, sí, joder. Algunas veces, es decir, tú tienes una... En fin, no vamos aquí a lanzarnos el incienso unos a otros, ¿no? Pero no, te digo que es muy útil porque tú es decir, esto es como lo de los sindicatos amarillos, ¿no? Tú montas un sindicato, que es el caso de los sindicatos que hay ahora, porque es amarillismo puro. Es decir, tú me dices que en qué le incomoda las comisiones obreras y la UGT al gobierno socialista, o sea, en cero. Es que nada. O sea, primero, porque ni tienen afiliación y tal, pero bueno, pues como tú dices, hemos llegado a un acuerdo entre los sindicatos y la patronal. Y dices, bueno, pero la patronal, ¿qué es? La COE, que es otro residuo del sindicalismo vertical. Sí. Entonces, más allá, o sea, el problema que tú tienes con todo esto es que hay un monopolio del discurso, entonces hay alguien que te dice, hablo en nombre de los autónomos. Lorenzo Amor, Juan Bravo, quien me dé la gana. Mire usted, en mi nombre hablo yo. Y en nombre de cada uno de los autónomos vota. La gran tragedia, Jano, y con esto termino, es que en España ahora mismo hay una estructura donde 1/3 de la población sostiene a 2/3 con su trabajo. Es decir, ahora mismo tú dices, ¿quiénes son los que de verdad, quito funcionarios, quito tal, quiénes son realmente los que están contribuyendo al sostenimiento de un país? Y quito a los jubilados, es decir, te das cuenta de que estamos en una situación verdaderamente alarmante desde el punto de vista lo que sería de cálculo actuarial. Es decir, no es de recibo que alguien reciba más de lo que ha contribuido. Es decir, ¿por qué tiene usted una pensión
que supera con creces sus cotizaciones a lo largo de su vida. ¿Y por qué lo tengo que pagar yo? Oye, si lo paga usted porque invirtió en un fondo, pero ¿por qué está usted hipotecando el futuro de los jóvenes de 18 años, a partir de los 18 años, que no pueden acceder en condiciones normales a una vivienda porque usted le quita la mitad del sueldo para poder pagar esas pensiones, etcétera? ¿Por qué tiene que pagar alguien la falta de previsión de otro? Claro, pero es que ese sistema como está montado y más el democrático. Una pequeña cosa, porque comentabas, alguien con 4.000 euros de facturación no es alguien que se libre de las estrecheces. Es que yo creo que estos son los típicos ejemplos que entiende muy bien la gente. Alguien que factura 4.000 euros, al mes yo creo que paga aproximadamente 450 euros de cuota de autónomo, obligatorio, por aquello, los rendimientos reales de su trabajo, como dicen. A eso también le tienes que quitar, por supuesto. Bueno, el IVA es verdad que es el 21%, lo comido por lo servido, pero en realidad si no cobras la factura, a lo mejor el IVA lo ves dentro de 2 meses o 3 meses, que es lo que pasa a una buena parte. No, tú emites una factura y no te paga el cliente y tienes que ingresar el IVA. Claro. El IRPF, 15%. Si la pasas con más del 15%, te puedes meter en un lío con Hacienda, así que ya tienes que ahorrar para que en mayo no te... Pero bueno, ya vamos quitando de ese dinero. Tal y como está, lo digo, autónomo joven, autónomo de 25 años, no va a poder hacer una vivienda con un ahorro de menos de 50.000, 60.000 euros, y a lo mejor eso es aproximadamente el 20% de una vivienda. Por lo tanto, tiene que ahorrar con lo que factura en un contexto de inflación, en un contexto en el que si le suben todas las cargas a otros autónomos, evidentemente, si quieren conservar cierto margen de beneficio para que la economía, su propia economía no se hunda, van a tener que subirle el precio, por lo tanto la inflación va a ir también al alza. Cuando ese señor se compre de 25 años, se compre una casa, sabe que va a tener que pagar una serie de impuestos que ascienden a aproximadamente entre 25 y 30% del valor final de la vivienda. Entonces, a partir de ahí, la gente tiene que entender que si vas descontando una cantidad y otra, la sanidad pública se colapsa, evidentemente, como está también mal gestionada, tendrá que contratar un seguro privado, que eso también hay que detraerlo de su renta como autónomo. Si todos los precios suben, si las cotizaciones suben, si hay impuestos en cada una de las actividades que se realizan en la esfera pública y en la privada, al final te das cuenta de que con eso no va a tener capacidad de ahorro y no va a tener la capacidad de invertir y va a estar condenado a vivir al día con una retribución que se considera, si ves los esquemas, de clase media alta en España. Es que esto, perdona, y te dejo ya, 48.000, que sería el año, la cifra que tú has dado. Paga actualmente 465 solo de cuota autónomo, con esta reforma, esa rectificación tan buena que dice Juan Bravo. En 2028, pues claro, aquí está la trampa. Te dicen, no, el año que viene un poquito más. En 2028 pagaría 720. Es delirante. O sea, eso. Es delirante. Bueno, es que yo creo, claro, que aquí hay dos problemas que se mezclan. En general, o sea, yo creo que las economías europeas, pero de todos los países europeos, padecen el mismo problema que viene desde la pandemia. O sea, hasta la pandemia, al fin y al cabo, ya que hubo la crisis del 2008, había una tendencia, por lo menos de cultura económica, que era, oye, vamos a evitar el endeudamiento, vamos a volver. Con la pandemia, lo que ha pasado es que como el BCE ha empezado a imprimir billetes y sigue imprimiendo, imprime, estamos viviendo, digamos, en una ensoñación económica, en la que, por un lado, yo creo que todo el mundo se está dando cuenta que algo no está yendo bien. Pero al fin y al cabo, mira, vas al restaurante, vas al cine, todo un día lleno. Tal, el teatro, más o menos vas a llegar a fin de mes, las vacaciones y tal. Pero esto yo no sé hasta cuánto puede durar. Y además el gran problema es que en la crisis del 2008, quieras o no, estaban los alemanes que de repente cuando vieron que los griegos falseaban los números, le dijeron, chico, aquí algo va mal. Y estaba la Merkel y había una... La troika y tal y cual. E intentaron arreglar, digamos, los números de todos los países. Y ahí empezó, digamos, todo. Pero claro, ahora se han apuntado todos, Alemania incluida, en la idea de, pues nada, aquí a endeudarse. Sí, que la austeridad es impopular. Mañana. Sí, y esto antes o después va a acabar. Y el gran problema, eso es por un lado. Y por otro, o sea, falta, en mi opinión, desde la política, una honestidad y una coherencia en decir la verdad. Oye, cuidado chicos, que aquí tenemos que empezar a reducir costes. Porque que es radio televisión, que si es las subvenciones, que si son los ayudas a los sindicatos, que si son no sé qué, aquí se está despilfarrando una cantidad de dinero impresionante. A todos los niveles, Ojo, no solo el gubernamental central, el autonómicos y el municipal también. Pensiones contributivas insostenibles. Al mismo tiempo, yo echo en falta, y creo que, supongo que en campaña electoral de algo se hablará de esto, porque si no me parece suicida no hacerlo,
que una oposición al actual gobierno de Pedro Sánchez tiene que poner sobre la mesa también la cuestión de la reducción fiscal. Que no, Luca, que no van a hacerlo. En las pasadas elecciones... Pero es que si tú quieres intentar romper el tablero electoral, tienes, entiendo yo, que prometer a la gente, a los votantes, un beneficio también de carácter económico, diciéndole, oiga, que a usted le han robado para pagar a Cerdán y Ábalos las fiestas, pues ahora yo le prometo que el Estado le va a quitar menos dinero. Pues mira, en 2023 no habló nadie ni del tema de las pensiones. Que dices, oye, que sí, que pobrecitos los actuales pensionistas son los primeros estafados, pero es que es una cuestión matemática, no es opinable. O sea, no puedes discutir. Que están estupendamente. No, pero es verdad que... Chavales. Bueno, pero a ellos les obligaron... a ellos les obligaron, esto hay que decirlo, a formar parte de ese sistema de forma forzosa. Bueno, sí, o sea, no era voluntario, ¿eh? Claro, entonces por eso digo que también son ellos los primeros estafados, porque a ti te obligan. O sea, es que te obligan a decir, no, tienes que formar este sistema. Alternativa, es que claro, entonces eso es una. Y la otra, también del tema fiscal, es que la gente ha renunciado a eso porque como un país cada vez es más pobre que el España en la que vivimos, en cuanto ganas 2 duros, dices, que joder, rico. Está muy bien, coño, ya me gustaría a mí. Quítale al rico, sí. Claro, entonces no, es muy complicado. Pago muchos impuestos, eso es que ganas mucho dinero. Eso es, sí. Ojalá, yo me gustaría a mí pagar eso. A ver, en fin. La envidia que volabas. Sí, es así, es la envidia que es terrible. En fin, bueno, vamos a dar gracias a nuestros socios, que no son envidiosos y que nos ayudan a poder estar aquí cada noche. Damos gracias a David de Madrid, a Paulín de Viñols y el SARS, que esto está en Tarragona, Diego, Buenos Aires, Emilio, La Esperanza, siempre hay que mantener la esperanza, Santa Cruz de Tenerife, y David de Cuenca. Muchas gracias por sumarse al club de socios de B1 y desde aquí les animamos a que lo hagan los que todavía no están. Es que hay gente que me para y me dice, yo os veo todas las noches. Digo, ¿eres socio? Y me dice, no. Digo, pero hombre. O sea, yo entiendo. Claro, o sea, todas las noches y no 5 euros al mes, que es el bronce. ¿No? Muchos socios. No te da. Pero puedes enviarnos preguntas, que por cierto vamos a recuperar, pero es que la gente no nos manda con el tono, con mensaje de voz, que es más molón, porque poner ahí un texto escrito es más aburrido. Entonces les animamos a que nos manden preguntas. Los socios pueden hacerlo, cualquier nivel, no importa el que seas. Rubén, te vemos el viernes en lo que no te han contado. Aquí estaremos. Si cada español pusiera una peseta, quitábamos a Sara Santolaya. Y cerrábamos el canal. Exactamente, ya está. Hermene, nos vemos semana que viene. Fenomenal. Luca, nos vemos semana que viene. Cuando quieras, aquí está. Pon intuyo mañana. Mañana más, si Dios quiere. Nuestro querido Héctor a los mandos también mañana, y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresaremos mañana aquí a las 9 de la noche en Libertad Muy Buen Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.